filmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. La docencia está juntando firmas en defensa de la educación pública. Necesitamos 28.000 firmas para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados. Los resguardos que solo se prolongaron hasta fines de mayo no son la solución real. El proyecto de la docencia, sí. ¿Qué incluye la iniciativa popular docente? 2 maestras por sala en jardín, primero, segundo y tercer grado de primaria. La creación de jardines maternales. Gabinete interdisciplinario en todos los niveles y modalidades. Nuevas salas para reducir la cantidad de alumnos por sección.
Con esto se garantiza una educación más personalizada para nuestros estudiantes. Si la educación está primero, el gobernador debe atender el reclamo docente en lugar de ajustar y despedir. Pedile a la seño de tus hijos la planilla y suma tu firma. Todas las personas habilitadas para votar pueden sumarse. Vamos con la iniciativa popular de ADOSAC. El mundo contiene la respiración. 3 países, millones de sueños, una sola pasión que no entiende de fronteras. La pelota empieza a rodar y con ella la historia. Mundial 2026. Vivilo como nunca en tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Prepárate, porque lo que viene no es solo fútbol, es pasión. Muy pronto, todo el Mundial 2026 lo vas a vivir acá. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Grupo Márquez, preciso servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out letters on my heart, it's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes spark. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. What do you say? Yeah, you don't know my mind, you don't know my kind. Talk necessities are part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Talk necessities are part of my design. Hay bandas que cuando superan las 2 décadas de carrera arman un disco de grandes éxitos, cobran el cheque y se tiran a dormir. Y después están los Red Hot Chili Peppers,
Parece mentira, pero hoy estamos celebrando un número redondísimo. Hace exactamente 20 años, un 27 de mayo de 2006, estos locos lindos de California llegaban a lo más alto en Estados Unidos con su placa Stadium Arcadium. Y acá viene el dato que te rompe los esquemas. A pesar de ser gigantes mundiales y de haber reventado el planeta antes con discos históricos como Californication o Blood Sugar Sex Magic, nunca habían logrado alcanzar el puesto número 1 en su propio país. Tuvieron que esperar a sacar esta bestia de 28 canciones para finalmente sentarse en el trono del ranking Billboard. El proyecto era tan ambicioso que lo dividieron en 2 discos, Júpiter y Marte, y terminó siendo una verdadera clase magistral de John Frusciante. El guitarrista estaba en un trance creativo tan absoluto que para grabar varios de los solos alquiló guitarras y pedales originales que habían sido usados por el mismísimo Jimi Hendrix. Fue la explosión musical definitiva del grupo antes de que Frusciante diera el portazo y abandonara la formación por segunda vez. 20 años exactos clavamos hoy de este hito. Así que, Bray, mandale mecha a esa consola y subime los graves. ¿Qué manera, o qué mejor manera de cortar esta mañana de miércoles que inyectándonos un poquito de esta energía funk? Amigos y amigas, ya empieza Arriba el Día por la 100.9. To the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! ¡Queremos a los Chili Peppers! No solo tenemos a los Chili Peppers, sino que esta canción se llama Nieve. No, por favor, ya es suficiente con la escarcha. Snow es uno de los clásicos de este disco, Stadium Arcadium, que cumple 2 décadas, como decía Rodri, y el tema anterior es de otra placa que lleva el nombre de la canción, que se llama Dark Necessities, que es del otro violero, el que entró al disco siguiente, de la ida de John Frusciante, que si ustedes no saben quién es ese muchacho llamado John Frusciante, o quiénes son muchos los Red Hot Chili Peppers, escuchen esas guitarras que son realmente extraordinarias. Buen día, queridos oyentes, esto es Arriba el Día hasta las 12:30 del mediodía. Mi nombre es Leandro Dolan. En la presentación de efemérides musicales escucharon ustedes recién a Rodrigo Arredondo, y aquí somos, por lo general, hay excepciones, como en la vida, por lo general somos al menos 3 al aire, al menos 3. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Bien, buen día, Leandro, buen día, Rodri Arredondo, buen día, Rodri Poloni, el hombre del streaming, el comandante Brian de las Mercedes Álvarez y el señor Julián Emilio Quirós en el móvil de exteriores. ¿Qué es de tu vida? Bien, todo tranquilo. Ah, viste, así te lanzó una pregunta por la cabeza. Todo tranquilo. Es miércoles. Es miércoles, sí, tranqui, fui al gimnasio. Bien, digo por aquellos seres humanos, habitantes de esta tierra, a quienes el miércoles les cuesta un poquito, te lo digo así despacito nomás. Igual hoy el miércoles que te cuesta un poco compensa con algo que es el capítulo 12 de la historia de los mundiales, que hoy toca México 86. Hoy Nica. toca México 86. Tipo mediodía más o menos. Tipo es mediodía, el momento del programa que hemos encontrado para la historia futbolera de los mundiales es más o menos al mediodía. Mundial raro.
Mirá. No iba a ser México, iba a ser un país sudamericano. Se iba a jugar en otra plaza. Sí. ¿Dónde? Se iba a jugar en Colombia. Siempre está bueno el lado B, ¿viste? Porque Sí. es como, no es la historia oficial o lo que uno podría decir sí. la historia más conocida, sino detalles interesantes de la historia de los mundiales. Hoy es México 86. Sí. Y este es un programa de noticia de actualidad y es un quilombo. Si tengo que poner una palabra, es un quilombo. Buen día, Rodrigo Redondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, digo la realidad es un quilombo, no nosotros. Nosotros estamos bastante ordenaditos, tomando notas, qué nota sale, qué no, cuál se cae porque sale a la ruta, tranqui que van los audios, hay temas de actualidad para tirar al techo y hay escarcha, digo bien, Rodri. ¿Y Sí, Nica? sí, Se fue, sí, se fue. ¿Se fue? Se fue. En algunas zonas, te Claro, digo. Allá claro, por eso, ahí hay depende- zonas que depende están- de dónde. Que por ahí están más húmedas, como las zonas más cercas de la ría, viste que por ahí está más cerca Sí, por ahí del río. sí, eso depende igual. Y ahí sí, claro, pero Un vecino de San Benito, el Bicentenario, debe tener todavía escarchilla, ¿no? O el Bicentenario, exactamente. Pero sí hay que caminar con cuidado, eso seguro, ¿no? Porque viste que por ahí de repente en una cuadra tenés unos pedacitos de escarcha, en otros no, y de repente por ahí pisas mal. Ujú. A mí se me patinaba todo el perro hoy a la mañana. A veces sin exagerar, te lo digo en serio, de ¿verdad? ¿En serio? Se patinaba el perro. Y vos nos has contado, Rodri, que tu perro es Este- un perro de la calle, es un Sí. perro con calle, de modo que sabe caminar en el suelo patagónico. Sabe Aún lo- así resbalaba. Exactamente. Pero bueno, nada, si está fresca la mañana, hay 1 grado de temperatura en este momento, según lo que nos indica la información, lo que tenemos enfrente en pantalla, la temperatura actual, 1 grado. Para hoy 7 grados la máxima y 1 grado bajo cero la Igual. mínima. Posiblemente, sí. Igual ya estamos entrando a junio, 4 días de junio estamos. Ya, Sí, ¿qué podemos yo me esperar? acuerdo hace Claro. 20 años atrás, 30 años atrás, 2 de abril, una cagadera de frío, eran los actos. Decilo, Nica. Sí. Decilo. Una cagadera de frío. Decilo, ¿puedo decir por vos? Sí. ¿Inviernos eran los de antes? Invierno ¿Es eran lo que los de estás antes, diciendo? Sí, esta época. Y eso que es otoño, invierno Sí. tomado como genérico, la época del frío, ¿no? sí. No había invierno, para mí no había invierno antes. O no había otoño. Otoño. Claro. Ahora está un poco más benigno el clima. Coincido que este año la percepción que tengo, la sensación, es que empezó más tranqui, Sí, ¿no? sí. Igual se va a venir el frío, o sea, es inevitable. Sí, igual decía, Acá nos apunta Beto que viene demasiado bien. demasiado bien, claro. Rodri, Sí. y ahí te dio la derecha, es que vos lo anticipaste hace bastante tiempo, que este invierno daba la sensación que iba a ser bastante llovedor y por ahí va la cosa, me parece. Acá Parecía- en Río Gallego, ¿no? Pareciera que sí, porque de hecho también hay pronóstico de lluvias para hoy Sí. miércoles, un viento que va a soplar del norte y con la humedad esta que nos deja, ¿no? La lluviecita de la noche, humedad en este momento que es del 98%, es casi al tope. Ujú. O sea, si sentís el frío un poco más crudo que de costumbre, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que ha llovido, con La que primera escarcha del arrancó- año fue fría, se siente siempre. Esa Exacto. la primera del año se siente. Se siente. Bueno, Sí. esta es la primera del año, o sea, podemos decir que hoy arranca oficialmente la temporada de escarcha, no de invierno. Sí. En 20 días estaremos hablando de otra historia porque falta eso, faltan 24 días faltan para que arranque el invierno. Claro, este mes trae 31, ¿vieron, chicos? Este mes tiene chapa, mayo tiene 31 que caerá domingo. Es decir, el comienzo del próximo mes, el 6 del año, coincide con el lunes. El lunes próximo empezaremos el 6º mes del año. ¿Qué nos estás apuntando, estimado Los Rodrigo días que Poloni? quedan para el Mundial. Ah, mirá vos. 15 días faltan para el 15 Mundial. días, 5 horas que 54 minutos, 36 segundos, 35 segundos, 34 segundos, 33 segundos, 32, 31, 30. ¿Quieren que cuente hasta el día del Mundial? Sigo, Vas a entrar en el Guinness seguro si haces eso, ¿no? Porque faltan todavía 15 días para el Mundial. Sí, faltan 15 días y todavía Scaloni no tiene definido el equipo. Es No, una tiene cosa plazo que- hasta el sábado, Rodri, audiencia. Lo que Hasta el pasa día es- sábado tiene plazo, vence el plazo que te da la Federación Internacional del Fútbol asociado a la FIFA. Dicen que entre el viernes y el sábado. Está, por eso sí. Dice que ahí está El ahí. último día, yo para mí va a ser el sábado, Rodríguez. Pero lo que le ¿Qué querés que te preocupa, diga? lo que le preocupa a Es la Scaloni- enfermería que tiene. Sí, exactamente. Tiene más gente en el hospital que en el vestuario. Y no de gripe estacional, que es la que padecemos acá, ¿no? Sin mucha lesión, ¿no? Incluso Messi tocado. Sí. El mismísimo Messi tocado que tuvo que salir el fin de semana. Emiliano Martínez, tocado también, que no va a jugar ninguno de los dos amistosos. El arquero, ¿cierto? El arquero. Digo, Y si hay Messi- algún marciano que no sabe quién es Emiliano, es Sí. el Dibu. Ujú. Messi va a esperar allá en Estados Unidos, imagino no se va a venir hasta acá para volver a Estados Unidos, ¿no? Uno pensaría que no, ¿no? ¿Quién sabe, no? Va a ir y venir al Supuestamente concentran acá, Sí. ya han llegado muchos, concentran acá
Y de ahí se van a Estados Unidos. Porque viste que no sé dónde, no van a hacer base en Miami. El domingo tengo un dato nomás. Sí. El domingo 31 parte, esto Ajá. para empezar a vibrar el Mundial, ahora sí, ¿no? Como decías Sí. vos, se empieza a sentir de a poquito esta cosa de adrenalina. Parte el domingo este que viene, el 31, para Kansas, Estados Unidos, que es la ciudad elegida como base Ajá. para la Argentina, la delegación argentina está Ajá. viajando. Así que atención con ese dato, porque, claro, si no vino Messi hasta ahora, No, entonces va a creo que salir va- directamente de allá de Miami. sí. Hacia Kansas. Y más ahora con el tema este de la Messi y lesión, Paul. viste, del partido del Inter Miami, el último que jugó, que quedó una sobrecarga, una fatiga muscular, bueno, Sí. Vos uno sabés que no cree que lo hagan moverse. días atrás decían que Messi y De Paul están entrenando aparte del Inter de Miami y ellos tienen otra sobreexigencia, salen con preparadores físicos, salen a entrenar ellos. Estaban entrenando. Mirá vos. Esto para llegar en óptimas condiciones al Mundial. Sí, sí, Y de para ahí que- puede ser la fatiga y todo eso. Che, un dato. Messi cumple el 24 de junio, igual que Gardel, igual que Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto, igual que varios ídolos, cumple 39 años. O sea, va a jugar un mundial con casi 40 pirulos. Totalmente, una cosa asombrosa, igual que Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Igual que Que ya Cristiano. pasó los Sí. 40, que parecía que el mundial anterior cuando Portugal quedó eliminado. Recuerdo ese momento cuando Llorando, Portugal salía. queda eliminado y sale solo antes de todos sus compañeros, Sí. y era como la despedida de un tremendo jugador de los mundiales, y no. Un mundial más. Y nosotros, en tu caso, cumpliste años el viernes, Rodri. En Sí. mi caso, ya pasé los 40 y digo, estos muchachos juegan lo que juegan con esa edad. A mí me gusta una frase que usaba Almeida en relación a Trezeguet cuando River estaba en la B, que dijo, y le empieza a pesar la carrocería. Y es eso, pasan los años y para ese nivel de competencia te pesa la carrocería. O sea, empiezan las lesiones, sos más lento, etcétera. Está bien, se podía haber retirado hace 6 años atrás, me dirán. ¿Quién? Messi, Cristiano Ronaldo. Con 33, mucho antes Claro, se hay retiraron. jugadores que se retiran a Sí. los 30 y pocos. Hay un antecedente que tienen que tener en cuenta. ¿Se acuerdan en Qatar 2022 que tuvieron que viajar de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada? Sí, sí. Por problemas físicos de Joaquín Correa. Creo que si no Ujú. me equivoco, Joaquín Correa jugaba en... no sé, Sí, jugaba no es en el España, en Correa. Atlético de Madrid. Y Nicolás González, bueno, ya lo voy a confirmar, pero sí, Nicolás González. Sí. Bueno, ellos dos se habían lesionado y fueron estos dos últimos minutos. Bueno, que no te sorprendas si pasa algo parecido, ¿no? Porque estamos en una selección que es longeva comparado con otras selecciones mucho más jóvenes. Argentina tiene un equipo de... El más viejo va a ser Luka Modric, ¿Cuánto tiene? 40 años. Mm. Este chico que nació. Pero en ¿Ronaldo Plata. no tiene 41 Ronaldo ya? No sé. Creo que sí, Ronaldo, ¿Sí? creo que Cristiano Ronaldo cumplió 41. Igual alcanza- O sea, están ahí, ¿no? Están palo a palo entre los jugadores más viejitos. Alcanza los 5 mundiales. Claro. 41 años tiene. 41 cumple no el se 5 de apunta. febrero Sí, del lo justo 85 es. Claro, los cumplió este año, hace poquito. Igual, sí, llega a los 5 mundiales, ¿no? Ronaldo. 5 mundiales. Igual que Luka Modric, igual que Messi. Igual que Messi. También. Nadie supera a Enrique Macaya Márquez. No. Que casi, mira, casi lo meté en el 50, Un genio. cuando empezaste la historia mundial del 58. 50 en adelante, claro, ya estaba Macaya trabajando, una cosa Sí. impresionante. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Que está musicalizando con la canción del mundial, ¿no? Este es el himno del mundial, que ya lo diremos. ¿Cómo anda usted? Bueno, mirá el saludo. Un homenaje a Nika, ¿no? Hace 2 semanas, Nika, imitaste gatos y camiones. Sí, y claro. quedó ese gato cariñoso, hermoso gato. ¿Sabes que ya le tomé cariño a ese ¿Todo gato? bien? ¿Todo piolardo? Nosotros muy bien. Decíamos que estamos en YouTube. Chicos, hagamos correr la bola. En FM hay unos ajustes en planta transmisora, no estamos saliendo en FM. Estamos en Facebook Live, estimado Rodri Poloni. Estamos en Facebook, chicos, además de YouTube. Bueno, en Facebook nos están viendo y si no pueden ir a vernos, nuestra casa madre es eldiarionuevodía.com.ar y nuestra red, la más viejita, hablando de viejitos, Sí. la que más cariño le tenemos es la fanpage, el Facebook del Diario Nuevo Día. Estamos ahí, chicos. En streaming estamos en Facebook, el Diario Nuevo Día, y estamos en nuestro canal de YouTube, que es Diario Nuevo Día. Qué ocurrente, Juli Quiroz. ¿Qué pasó? Hay uno que lleva 8 mundiales. ¿Quién? Es formoseño el hombre. Ah, sí, tiene razón. Chilton Fran. Claro, 8 mundiales de gobernador. Hoy hablaban de, ¿Quién pudiera, no? hablaban de él en la radio. Millón y 20 Sí, de intendente. sí. Claro, desde 2007. Claro. La mini Venezuela, le dicen algunos.
Con relación a Formosa. Con relación a Formosa. Por Ok. la cantidad de años que tiene el tipo en el poder. Claro, en el poder. Sí, igual no sé si se dieron cuenta, como para seguir con la ensalada, ¿no? Se dieron Sí. cuenta que dejaron de decir Argentina va a ser Venezuela, ¿no? Sí, ya Porque, está. claro, claro. Porque claro, decir, che, bueno, la inflación, muchachos, ojo, o el asunto de la libertad de prensa, ojo, que no vaya a ser No que nos este muchacho secuestraron sepa. un presidente, pero más o menos igual, ¿no? Pasaron cosas. No lo secuestraron, pero más o menos. Hablamos de todas estas cosas porque acá está todo re tranquilo. En serio que está todo re tranquilo. Fuera de ironías, abrimos el segmento de noticias. Primer bloque, primera aproximación. Juli Quirós hizo un amplio detalle de títulos en Buenos Días Malvinas. En nuestra hoja de ruta tenemos un testimonio de un protagonista. En el día de hoy saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. A ver, abrimos la agenda periodística y en un rato abrimos consigna. Nos pasa, este programa ya va por su temporada número 11, que están llegando mensajes de oyentes sin que nosotros le hayamos dicho una palabra. Es decir, no habíamos dicho todavía, manda WhatsApp al 51 60 51. Ya hay oyentes que van mandando WhatsApp, pero en un rato, después de estos primeros títulos, vamos a abrir la consigna del día de la fecha. Que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos duros en relación a las cosas que hay para contar y sobre todo como la cosa no resuelta, ¿no? O esta especie de loop y déjà vu en el que parece que muchas veces vivimos en Santa Cruz o en Argentina o en ambos a la vez. Bueno, por eso la consigna, que es un tema más amable, con un regalo al mediodía de nuestros anunciantes, van un ratito nada más. Chicos, agarro mi hoja de ruta de ayer para complementarla con la de hoy. Voy a hacer una recontra super síntesis para contar enseguida las novedades. Los paros desde ayer se sabía. Paro de 72 horas, el contexto es apertura paritaria salarial que no ocurre, en el contexto del mes de mayo, que es cuando el gobierno había dicho que se haría un ofrecimiento salarial, hoy estamos 27. Bueno, 72 horas de paro de los viales, 96 horas de paro de ADOSAC, APROSA y ATE. En paralelo a DIUMPA, que es el gremio de los docentes universitarios, en este caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también 96 horas de paro, en este caso en el contexto del reclamo por la ley de financiamiento universitario con la que no cumple el gobierno de Milei. Y si sumamos hoy, hay que decir que APAP también suma 72 horas de paro, que en estas horas el acampe del Frente Sindical en Economía cumple una semana. Y si ustedes ven el paisaje urbano de Río Gallegos en el centro, hay policías autoconvocados acampando afuera en cercanías de gobierno. No sé si esto lo vieron. Sí, del Servicio Penitenciario Provincial creo que son, ¿no? Aquí está el título de nuestra web, es Policías autoconvocados de Santa Cruz iniciaron un acampe. ¿Qué reclaman y hasta cuándo permanecerán? Esto dice la nota publicada en nuestra web en las últimas horas. Efectivos policiales autoconvocados y del Servicio Penitenciario Provincial comenzaron un acampe frente a Casa de Gobierno en el marco del reclamo salarial que mantiene desde hace más de 3 meses. La protesta se instaló durante las últimas horas del martes y tiene como principal objetivo exigir la apertura de paritarias. Ahí cerca de Casa de Gobierno, sería como en la esquina de Comodoro Rivadavia y Alcorta. Sí, donde está el baldío. Exacto. Ahí se ve la foto que ilustra nuestra web. Se ve el reclamo de policías autoconvocados. En este contexto de reclamo del Frente Sindical hay que decir lo siguiente. Esta tarde va el ministro de Economía a argumentar por qué Santa Cruz necesita hasta $600 millones para inversiones. Esta tarde va el ministro de Economía a la Cámara de Diputados, chicos. Recién estaba atendiendo un par de mensajes mientras estábamos al aire porque... Esto es en respuesta a lo que dijo Emilger, que tendría que ir... ¿A qué funcionario fue que dijo que tendría que ir a Cámara de Diputados a explicar? La semana pasada, para déjame hacer memoria, la diputada Adriana Nieto, del bloque oficialista, martes o miércoles dijo que el gobierno, yo me sumo a convocar al gobierno a que venga a explicar el tema de la deuda. Claro, esto fue martes, miércoles pasado y estaba como cantado. A ver, entonces chicos, por un lado, paros por todos lados, paros por doquier, en el marco de reclamos del Frente Sindical. En paralelo, también tiene que ver con la economía de la provincia. Este tema está planteado hace 10 días, luego de una conferencia de prensa que hizo hace 2 jueves atrás, encabezada por el ministro de Economía Berbes, que la provincia necesita tomar deuda por hasta $600 millones para lo que considera el gobierno obras trascendentales para Santa Cruz, y que de manera indirecta liberar fondos de una serie de cosas para esas obras, por ejemplo lo que se le va al gobierno en pago de luz, en pago de energía y otros ítems. Bueno, eso
mejore el presupuesto general de la provincia, y hay quienes dicen directamente que puede ir a salarios y otros dicen, bueno, que pueda mejorar el Estado, las cuentas del Estado, en el contexto de un déficit, ¿cierto? Bueno, hoy a las 15 horas, el ministro Berbes con Pedro Luxan, el jefe de gabinete, van a la Cámara de Diputados. Es lo que se llama, lo que termina pasando en los hechos, se llama plenario de comisiones. O sea, pueden ir todos los diputados, probablemente sea en la comisión solo de presupuesto y hacienda, pero vale decir, necesitan 2/3 de los votos para que esto sea ley, necesitan que sea ley, porque para tomar deuda fuera necesitas que lo sancione la Cámara de Diputados. Sí. Hasta ahora el gobierno no tiene los 2/3 de los votos, de hecho se le han ido diputados propios a modo de sangría, uno por sesión en el último mes. Y tampoco vale advertirlo esto. Mañana hay sesión, pero no significa que esto se vaya a tratar mañana. Te hago una consulta. Sí. Acá en esta plenario de comisiones, ¿puede haber alguna interpelación de parte de los diputados? Sí, pueden interactuar, pueden hacer preguntas. Quien es invitado, en este caso Poder Ejecutivo, da un informe y después se da un momento de interacción con los diputados. Incluso pueden participar diputados que no son de la comisión. Viene la aclaración. Pero sí, la voz y voto la tienen los diputados que sean de esa comisión. Estimo no estar errado en lo que voy a decir. Sí. No me da la impresión de que esto vaya a ser despachado hoy de la Comisión de Presupuesto. Tiene que pasar por varias comisiones. Asuntos constitucionales, presupuesto y agenda de legislación general. Me da la sensación que hoy empieza el trámite allí y sobre todo, que el gobierno argumente para qué es la toma de deuda exactamente, que quienes piensan bien y quienes están dispuestos a colaborar con su voto, dicen, pongamos el ojo exactamente a dónde va a ir ese dinero. En este contexto, chicos, y hagamos lo siguiente si les parece, para ordenar el aire. Anoche, a última hora, pasó algo que viene a irrumpir y a sumar un capítulo que sube la temperatura en el marco de los conflictos del Frente Sindical con el conflicto de ADOSAC o el conflicto docente en particular. Comento breve, luego abrimos consigna y volvemos al tema, ¿les parece? Quiero decir, volvemos al tema de actualidad, porque si desarrollamos ahora este tema vamos a estar 10-15 minutos y posiblemente tengamos entrevista en un rato sobre este tema entonces. Voy apenas con los títulos, luego lo desarrollamos. Anoche, nuestra web publicó: el Consejo Provincial de Educación dejará de pagar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a los alumnos. La medida alcanza a licencias gremiales y afectaciones que no estén vinculadas de manera directa con la atención de los estudiantes y busca fortalecer la presencia docente en las escuelas de Santa Cruz. Este es el argumento del gobierno, ¿no? A través del Consejo de Educación. Deja de abonar licencias gremiales y afectaciones a personal que no esté directamente relacionado con la atención de alumnos. Desde el organismo señalaron que la decisión forma parte de una política de fortalecimiento del sistema educativo y apunta a priorizar los recursos del Estado, sostener las fuentes laborales, docentes y reforzar presencia de trabajadores en las escuelas. El gobierno busca fortalecer la educación pública y las trayectorias escolares. Estoy acá resumiendo cómo cuenta esto el gobierno. ¿Cómo reaccionó ADOSAC anoche mismo? ADOSAC tras la eliminación eliminación de pago de licencias sindicales. El objetivo es debilitar la defensa colectiva de los trabajadores, titula nuestra web. Si nos damos una vuelta por la página de las redes sociales de ADOSAC Provincial, hay una foto del gobernador Vidal con Iris Rasgido, presidenta del Consejo de Educación, abrazados, y el texto de esta fotografía de ADOSAC dice: el gobierno provincial persigue a la ADOSAC y a los trabajadores. Lo hace un gobernador que fue dirigente sindical. El gobierno es un texto de 2 o 3 párrafos. Desde ADOSAC expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión de Educación de eliminar el pago de licencias gremiales. Un rato más nos extendemos. En mi clave de lectura es fundamental en esta pulseada y en este termómetro que está otra vez alto, lo que pasó antes de ayer en Puerto Santa Cruz. Luego lo desarrollamos. Ahí ustedes pueden ver en YouTube
una pegatina de paritarias ya que Adosac le pegó en camionetas de gobierno. ¿Se acuerdan que el gobernador se tuvo que ir marcha atrás? Sí. En el auto oficial después del acto del 25 de mayo. En la camioneta, sí. Si querés poner ese video, Rodri, estimado Rodri Poloni, porque eso incluso está lo que estamos viendo en YouTube está publicado en las redes sociales de Adosac. Y es una guerra. Redes sociales oficiales de Adosac. Una guerra dialéctica y que ya toma otras aristas, ¿no? Esto, yo te diría esto sin ser defensor de Adosac, ¿no? De la actividad gremial, pero claro, incurre, yo no sé mucho de legislación de trabajo, pero el gobierno provincial estaría, me parece, incurriendo en una violación de derechos al tema del corte de las licencias gremiales, ¿no? Estamos yendo... ¿No? ¿Me parece? Esa pregunta, Nica, cabe a la entrevista que vamos a hacer en 10-15 minutos. Si te parece, es una de las preguntas centrales. Nosotros acá estamos como sobrevolando el tema para luego desarrollarlo a fondo, pero es en la lógica del conflicto y en la lógica de la pulseada. Y en esto que parece un déjà vu, decís, che, pero esto ya lo vivimos muchas veces. Claro. La lógica de conflicto entre ejecutivo y gremio docente con reclamos duros, estas semanas de 96 días... No, 96 días. 96 horas. A esta altura, 96 horas de paro. Si te pones a contar. ¿Sabés cuántos son? Sacó la cuenta del secretario general de Adosac. Título de ayer, medio colega de la opinión austral. Nos genera muchísima bronca tener que hacer 35 días de paro. 35 días de paro, chicos. Eso es un mes y medio de clases. Vos decís, no, es un mes. No. Son 20 días hábiles. 20 días hábiles, sumá 35. Son casi 2 meses de paro y estamos en mayo. Estamos terminando mayo y las clases empezaron en marzo. Una cosa realmente que no es nueva, que pasó otras veces, pero que no sea nueva y que haya pasado otras veces no significa que no nos deba llamar la atención. Sí. Siendo las 10 y 23 minutos, a este tema volvemos en un rato. Che, ¿me dejás mandar un saludo? ¿A quién? Saludos parroquiales. Saludos parroquiales a Tilio Calbucura. Está de cumpleaños. ¿Hoy es el cumpleaños? DJ ahí, operador, formador de operadores, Atilio Calbucura. Un saludo para grande. él, que además es una especie de divulgador de cosas históricas a través de sus redes sociales, que son muy virales las cosas que él comparte, y es una de las personas que sostienen FM Educativa hace años, ¿no? Sí. FM Educativa, la radio que depende del Consejo Provincial de Educación y que está donde era la vieja cocina de la escuela número 19. Claro, ahí en la Magallanes, escuela ¿no? Comandante Luis Piedrabuena, exacto. En Magallanes y Kirchner. O si querés, ya que estamos hablando de una escuela tradicional histórica, Roca y Magallanes, si querés decir términos antiguos, en esa esquina está FM Educativa. Siendo las 10 y 23 minutos, abrimos la línea de oyentes al 51 60 51, nos ponemos un tanto más amables porque la realidad, ya lo sabemos, es dura y de hecho nos quedó, no sé, media docena de títulos afuera, pero en un ratito hablemos en esto que es un programa de noticias de actualidad para estar bien informados, pero con algunas otras apetencias. ¿Por dónde vamos, Rodri? Vamos a abrir primero la ventana, si les parece bien, para ver cómo está el clima. Ahí está. Sí, señor. Gracias, Brian Álvarez. Abrimos la ventana para mirar el cielo en la capital de Santa Cruz. Los últimos que quedan, ¿no? Hasta ellos se van. No queda ni delfina, ni pingüino. Qué frío que hace esta mañana. Impresionante el frío que hace en Río Gallegos. Bueno, era de esperarse, ¿no? Te lo habíamos anticipado. La semana pasada fue un regalo, algo inesperado. Ahora sí se viene un clima más acorde a la altura del año que estamos viviendo, con un pronóstico para este miércoles 27 de mayo de 7 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. A esta hora de la mañana hay 1 grado y el cielo está mayormente nublado. Así va a estar el resto del día, aunque se espera que por momentos pueda llegar a despejarse, que pueda salir el solcito, tal vez más por la tarde, 1, 2, 3 de la tarde, tener un miércoles un poquito más agradable. Señoras y señores, esto es Arriba el Día en la 100.9 hasta las 12:30 del mediodía. Che, está de cumpleaños Franco Colapinto, ¿Cuántos cumpleaños? Justo estábamos hablando de los viejitos piolas jugadores de fútbol. Messi y Ronaldo, digo, viejitos para ese nivel de fútbol profesional, ¿no? Exactamente. Este es un pibe, tiene 20 y pocos. Sí, 20 y pocos. Ahí estoy viendo... Busca en Wikipedia. Sí. O pedir a la IA de Gemini. O Gemini. Gemini, ahí... Es la de Google, ¿cierto? 20 y tantos, ¿no? Ahí a ver. Franco Colapinto. A ver, el muchacho... 23 años. Recontra pibe. 23 años.
Veo que en el graph de redes, o sea, en nuestro live, que hoy es Facebook Live, además de YouTube, nuestro compañero puso suscríbete para que esta comunidad crezca. Compañero, no me refiero al compañero del Partido Comunista, Rodri Poloni, sino compañero de tareas, ¿no? La comunidad es la de YouTube, la de Diario Nuevo Día. Suscríbete, y si estás en Facebook y nunca te suscribiste a Nuevo Día, en ese caso es seguir, ¿no? Ponernos seguir. Suscríbete para que esta comunidad crezca. ¡Amo! Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting at the jammer. 10 y 26 de la mañana, abrimos la consigna en la 100.9. Señoras y señores, hoy tenemos un premio espectacular que es ni más ni menos que el almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España, que no solamente tiene el mejor menú para el desayuno y para la merienda, sino que también tiene unos almuerzos y unas cenas espectaculares. Bueno, uno de esos almuerzos puede ser tuyo para que vayas con alguien, con quien vos quieras. Si obviamente nos mandás un mensajito y participás de la consigna del día de hoy con mensaje de voz, obviamente que ya sabés, duplicás tus chances para llevarte el premio. Y atención, señoras y señores, porque la consigna del día de hoy tiene mucho que ver con el día de Mer que estamos viviendo. Arrancó el frío, se vino la primera escarcha fuerte del año, por lo menos que dura hasta esta hora de la mañana, donde hay un poquito menos de luz también y se siente un poco más, está húmeda la mañana, y ya ves, lo ves donde lo ves reflejado. Uy, bueno, lo ves, si tenés algún pastito por ahí cerca, bueno, el pasto se tiñe de blanco, los autos empiezan a teñir de blanco también con la escarcha, el pavimento se empieza a ver como ese color así tipo cristal brilloso, y aparece la escarcha por todos lados. El tema está cuando, creo yo, digo, si tenés auto, por ahí vivís en las zonas alejadas o te manejás en auto, no importa. Uno de los primeros dramas que hay cuando uno se despierta, si se maneja en auto, ¿no? Puntualmente, es salir y al notar que hace mucho frío, obviamente que uno tiene que primero que calentar el motor, obviamente, ¿no? Para que no se rompa el auto. Pero después hay otro tema. Cuando volvés a salir para subirte al auto te das cuenta de que no se termina de descongelar por completo los vidrios y tenés que recurrir a un recurso que ya para los patagónicos es bastante conocido, que es el de sacar o rasquetear el parabrisa para limpiarlo, para despejarlo, para poder mirar. Yo he visto gente andando con el parabrisas mal rasqueteado, que digo, ¿cómo hacían para mirar? Que van por ahí, salen apurados y rasquetearon mal, rasquetearon a último minuto, o directamente no rasquetearon, prendieron la calefa, ¿viste? Para que se despeje un poquito y salieron nomás. Bueno, lo que queremos hoy es anticiparnos al invierno y que nos digas vos qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear la escarcha del parabrisas del auto. Hay algunos elementos que ya son conocidos. Acá el que creo que más sabe de la mesa es por lejos Nica, que nos va a decir cuáles son los elementos puntualmente con los que se rasquetea, con lo que se tiene a mano, ¿no? Y cuáles no, porque también hay unos que están prohibidos. Ahora vamos a hablar de los prohibidos, pero también vamos a hablar de los elementos que sí se pueden usar para simplificar la tarea. Nica, todo oídos. Pasa que es medio complicado con la goma, te la seca el alcohol. ¿Agüita tibia, caliente? No, es peligrosísimo. Pero un poco como para, ¿no? Tanto, mira, las lunetas, por ejemplo. Me preocupaste, peligrosísimo, digo que explota el auto. Porque sucede? te destempla el parabrisas o la que luneta. No se vaya a romper. Claro. Pero así despacito por las ramas. Para mí, si me da a elegir un poquito le rociás un poquito de alcohol, o si no la tarjeta vieja y rasquetear. La tarjeta de débito. Pero antes de llegar, para prevenir eso, le ponen unos cartones. Si ya está en plena temporada de escarcha. Los cartones a la noche anterior, decís vos, para que no sí, se... ahí va. El parabrisas y la... Entre el parabrisas y la de parte de adentro del auto. El parabrisas. Sí, por el lado de afuera. El lado de afuera. Sí. Por el lado de afuera. Sí, ahí va. Si no tiene sentido, Rodri. Claro, qué boludo. Bueno, mucha gente lo hace. Sí, de hecho, acá mí, en las periferias de Río Galleguenses hay mucho cartón arriba del parabrisas. Sí, pero ponele que no le pusiste el cartón. Y bueno, pongámonos en situación de problema. El tiempo de que caliente el auto. Calienta el auto. No tenés tiempo. Y ese es el gran drama. ¿Y qué haces ahí? Porque digo, tenés tarjeta de débito
tarjeta de crédito. Le da ¿Qué le puede dar? Tarjeta de... la tarjeta de la caja. De la caja, el carnet de la caja, Claro. el carnet del auto, La todo eso tarjeta sirve. vieja, sí. Le das tiqui, 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 Sí. ¿no? Eso sirve. Sí, eso ¿Funciona? sirve. Sí. ¿Cómo hacías con en el vidrio, los vidrios del camión de tu padre en tu juventud cuando salían a la ruta? No, la ponía a calentar hace tiempo. Hace rato, media Ok, hora antes. Pero nunca tuviste que rasquetear el Scania, ¿no? ¿Era un Scania, no? Un Fiat 619. ¿Qué Ese era el altura? camión. ¿Qué altura más o menos? Así arrancaba el camión. Ay, mirá, cierto, tus imitaciones de camiones. Ya Los, le los tomamos cariño al camioneros gato. saben Sí. de esto mucho. Por ejemplo, estás parado en la ruta y escarchó. Bueno, es un tema, un dilema. Hay muchas recetas, los hisopos, le prendían fuego abajo. Hisopos, con un Sí. hisopo estás 2 años y medio limpiando un vidrio. No te digo el vidrio, cuando se escarcha el gasoil. Ah, ok. Es ¿Para qué hisopos? Unos hisopos que se arman y se... No el hisopo con el que te limpias las orejas. No, Claro, no. si no estás 2 Una años cosa y medio y morés de hipotermia, una cosa más o menos, parecida. descongelando Después, un ventanal. Una pastilla de naftalina, se decía, en el tanque de gasoil, o si no, cargar un poco de un poco de nafta y mezclada con el gasoil. Eran distintas técnicas, pero prender fuego abajo igual del motor para que... Para que se caliente. Para que las cañerías de gasoil se descongelen. Ahí va, mira vos. Igual, después darle marcha y tenerlo una media hora ahí regulando. Hay un cuidado doméstico que es primo hermano del cartón en el vidrio. Claro. Dígame, decime, Nica, vos que ya pelaste antes a la historia, si vas a coincidir. Los autos viejitos de Río Gallegos, había gente, mi viejo tenía un Taunus modelo 78, que andaba tan mal ese Taunus que todo el mundo se daba vuelta a mirar, ¿qué es esa porquería que viene? Y era el auto de mi padre. Que humeaba mucho. Hacía un ruido, ¿qué viene? ¿Un Fórmula 1? No, es un Taunus medio destartalado. Y le ponía una frazada en el motor. ¿Sí? ¿Eso es primo hermano del cartón en el vidrio o no? Sí, o cartón también en el motor. Claro. Sí. ¿Sabés qué recuerdo de eso? Servía, Una la frazada, batería. como viste, lo tapás que se va a hacer noni, pero en realidad le tapás el motor para que el otro día... O la batería. Lo que más sufre en invierno son Eso lo recuerdo al principio de los 90, arriba de Gallegos, Sí. era como bastante común. Es cierto eso, ¿eh? Las baterías se joden bastante, se joden es cierto. bastante, sí. Promedio, vos tienen que tener en cuenta que ahora, antes capaz que una batería te duraba 10 años, ahora una batería promedio 5 años, chicos. Como mucho, ¿eh? Claro. Y teniendo suerte. Sí. Una vez que te dure... Tenés que tener suerte, que no te Sí. agarre un invierno fuerte. Claro. Chicos, bueno, volviendo al tema entonces, a ver, dijimos, elementos que sí, hablemos de lo que sí, de lo que sí Dale. funciona para sacar el auto. Dijimos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Mercado Pago, cartoncito, también acepto. un cartoncito. Un cartoncito también funciona. Plástico. Hay una cosa, una duda que tengo, porque aquí leí, hay gente que yo lo he hecho, y después me enteré que tal vez no estuve tan bien, porque podría haber provocado algún tipo de cosa indeseada. Tirar agua caliente, que lo dijiste vos recién, Claro. calentar la pava para tirar agua caliente. ¿No puede llegar a romperse el vidrio por el cambio de temperatura? Sí, Claro, sí, te lo ese destempla, contraste. Eso yo te decía. Claro, por te lo eso, destempla. ¿Pasa eso? Nica puso la palabra Sí. peligrosísimo. Peligrosísimo. Eso no se hace, bajo ningún punto de vista. Ok, la regla del colegio de los pibes, por ejemplo, ¿no? Abrirle la mochila a los pibes y sacarle las cuadras, la regla, ¿no? El transportador, te El diría. transportador. Es más Un buen chiquito, tupper. más práctico. Tenés Un razón. buen tupper, la tapa de un buen tupper va, lo he visto. ¿Sí? Claro, el tupper, viste, Tupper es la marca Tupperware. Sí. Son tan buenos, no sé si es cierto. Claro, no puede ser un tupper chino, porque si no se claro, dobla. Claro, de hecho vieron que Tupper es la marca. Sí. Es como decir mantecol. Vos decís, ¿cuál es la alternativa? Se roda. ¿Sabías que Eso estaban en mismo. la Argentina? Estaban en San Luis, creo. Sí, Se escuché roda el la chiste, fábrica. debe ser chiste, no debe ser cierto, es contexto de economía argentina, pero claro, son tan buenos y duran tanto que fundieron. O sea, le dura tanto el Tupper a la gente que bueno. Que no Y tenía quedó sentido. Tupperware en la Igual sé que es marca. un chiste, ¿no? Se lo escuché a un quedó. estandapero, no debe ser cierto. Chicos, 10 de la mañana, 35 minutos, repito consigna y vamos derechito entonces con lo que se viene. Atención si se quieren llevar el almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y queda en Alberdi, España. Y tiene un almuerzo para vos si nos contás, atención, al 1551 6051, ¿qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear la escarcha del parabrisas acá en Río Gallegos? 1551 6051. Parabrisas y luneta. Parabrisa y luneta, exactamente. Hay cada uno que se Porque manda. ves para adelante nomás y Claro. atrás.
Hay cada uno que se manda con el auto que no ve nada, que yo he visto cada cosa que vos decís, che, pero ¿cómo salió así con el auto si no ve nada? Encima nada? es miope y vidrio empañado, pero es una cosa terrible. Como Muy mala el combinación. señor Topo de Los Simpsons. Totalmente. 1551 6051. 1551 6051. Contanos tu método al 1551 6051. Abierta las vías de comunicación hasta las 12 y monedas. Manda tu mensaje, dale. El gobierno informa de manera oficial entonces, el Consejo Provincial de Educación dejará de pagar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a alumnos. Lo que voy a leer es textualmente el comunicado de prensa de gobierno, publicado como nota destacada en las últimas horas por el gobierno de Santa Cruz. Claro que esto ya tiene la réplica del gremio docente ADOSAC y es muy probable que AMET haga lo propio porque esto afecta a ambos sindicatos de representación docente. Dice gobierno que el Consejo de Educación informó que va a dejar de abonar las licencias gremiales y afectaciones de personal que no estén directamente relacionadas con la atención de alumnos en las instituciones educativas. Señalaron que la decisión forma parte de una política de fortalecimiento del sistema educativo santacruceño, apunta a priorizar recursos del Estado, sostener las fuentes laborales docentes y reforzar la presencia de los trabajadores en las escuelas. Es decir, esto lo menciona como los beneficios, ¿cierto? Y bajo el título este de fortalecimiento de la educación, plantea: la medida tiene como objetivo optimizar el funcionamiento dentro del sistema educativo, garantizando mayor acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y fortaleciendo las tareas de los docentes frente al aula. El propio gobierno comunica que desde Educación explicaron que las licencias gremiales van a continuar otorgándose conforme a lo establecido por una ley, que es la 23551 de asociaciones sindicales, aunque dejarán de contar con goce de sueldo. Este es el punto que me interesa subrayar para lo que viene. Chicos, si llega a estar la entrevista, ustedes chiflenme directamente, que tengo abiertas otras ventanas en la compu y por ahí, si escriben en WhatsApp, lo veo un poquito tarde. Ustedes apúntenme nomás, mientras vamos desarrollando. Bueno, esto subrayo que a vos te llamó la atención, Nick, antes para hacer la pregunta luego. Explican que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a lo establecido en la ley 23551 de asociaciones sindicales. Es decir, se otorga la licencia, pero dejarán de contar con goce de sueldo. La medida, dice gobierno, alcanza a ADOSAC y AMET. Las licencias gremiales vinculadas a los integrantes de estos dos gremios, son las alcanzadas, y hay un entrecomillado del propio comunicado de prensa oficial. Los recursos deben estar destinados al fortalecimiento de las escuelas. Ante esto, en el contexto del reclamo docente, ADOSAC lo define abiertamente como una situación de represalia del gobierno y como una situación persecutoria. El textual publicado hace 10 horas, esto fue anoche a última hora, chicos, piensen, a medianoche prácticamente sucedió todo esto. El gobierno provincial persigue a la ADOSAC y a los trabajadores, lo hace un gobernador que fue dirigente sindical. Así, con estos términos, anuncia empieza la respuesta del gremio docente. Está en línea de teléfono César Alegre, secretario general de la ADOSAC provincial. César, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día. Muy buenos días a toda la audiencia de Nuevo Día. Aquí estamos Leandro Dolan junto con Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. César, tenemos varias preguntas para hacer. La primera, ¿cómo explicás esto rápido? Como máxima autoridad del gremio docente, ¿cuál es el argumento por el cual ustedes dicen esto es persecución? Mira, primero y principal, hay que remarcar que nosotros tenemos 14 filiales, ¿sí? Y la provincial. Ninguno de los secretarios generales de las filiales tienen licencia gremial. Solamente tenemos 5 licencias gremial y 2 subcomisión. Entonces son 7, ¿no es cierto? Entonces, ADOSAC no depende de las licencias gremiales. ADOSAC es una herramienta de lucha. Es una herramienta que la construyen cada uno de los 9.400 afiliados a lo largo de 64 años de lucha. Y claramente esto habla de un sindicalista que antes defendía a trabajadores y ahora persigue a los trabajadores. Eso es el gobernador Claudio Vidal. Eso es lo que realmente está haciendo el gobernador, porque esta no es una decisión del Consejo Provincial de Educación.
Esta es una decisión del gobernador Claudio Vidal, que en campaña, ahora lo podemos decir abiertamente, y con todos los descuentos que vienes haciendo a los docentes, hizo demagogia en su campaña política. César, con la docencia. Sí. Dos Entonces, preguntas. Dos preguntas. La primera, a ver si interpreto. Vos decís, si tenemos solo 7 licencias gremiales y el gobierno dice que los recursos van a ir destinados, esos recursos económicos van a ir destinados a la educación, a ver si te interpreto. Es una falacia porque es muy poco dinero, por lo tanto no se explica desde la economía, se explica desde la política. Y vos incluso lo personalizás. Es el gobernador con nombre y apellido. ¿Tiene que ver con lo que pasó antes de ayer en Puerto Santa Cruz? Te pregunto. Eso es una represalia como consecuencia de que no hay respuesta a todos los problemas y soluciones que nosotros venimos pidiendo. Eso es la cuestión. Ni cuando nosotros fuimos, imagínate que ni cuando nosotros fuimos a Jaramillo de sorpresa a pedirle a la gobernadora que nos atienda y que nos solucionen los problemas, ni Chachi Velázquez ni Alicia Kirchner se animaron a tanto, a perseguir al gremio docente, a los gremios docentes. ¿Y por qué decimos que es discriminatorio esto? Es discriminatorio porque hay una ley, hay un decreto que habla de las licencias gremiales y que habla de una igualdad de los sindicatos para discutir con el gobierno. ¿Podés explicar eso, César? Porque si no, para que no sea una charla de entendidos. A ver, la gente que es docente o que está en el ámbito gremial sabe interpretar estas cosas, pero no todo el mundo, incluso nosotros. Nosotros decimos, che, me pierdo acá. A ver, ¿cómo se explica eso? También, Mica, vos te lo preguntabas. Sí, yo me lo preguntaba, César, hoy, y lo decíamos al aire, que daba la impresión que el gobierno con esta medida, el gobierno provincial y el CPE estaban entrando en un error o una violación de un derecho gremial importante, ¿no? Primero que nada, está violentando la Constitución Nacional, está violentando derechos adquiridos, que estos derechos lo tenemos desde hace tiempo, digo. ¿Y por qué hacía una introducción de que es discriminatorio? ¿Por qué? Porque el gobierno paga todas las licencias gremiales de todos los otros gremios, de los otros gremios estatales. Entonces, ¿por qué explicamos que es una persecución a nuestro gremio? Porque hay un gremio que no se calla, hay un gremio que hace una crítica desde lo educativo, de qué es lo que se está fallando en lo educativo, no hay solución en esto, no hay solución en lo otro, y la verdad que a nosotros, ¿por qué vamos a cada una de las actividades y vamos a ir a cada una de las actividades que el gobernador va a hacer de ahora en adelante? Vamos a ir a todas las actividades a exigirle que cumpla su palabra, porque en cada uno de los medios el gobernador dice, hay que cumplir la palabra, hay que honrar la palabra. Bueno, hoy justamente a todos los medios nosotros mandamos, personalmente me encargué de enviar a todos los medios, cuando él estaba en pico truncado y decía, se tiene que terminar el no diálogo, se tiene que terminar la no discusión, se tiene que terminar que el Consejo Provincial de Educación no atienda a la docencia, se tiene que terminar la soberbia, decía. Estamos todo lo contrario. Le recordamos a los oyentes, estamos hablando con el secretario general de ADOSAC provincial, César Alegre. Estamos viendo en nuestras transmisiones de Facebook Live y de YouTube el reclamo que ADOSAC llevó adelante en el acto del 25 de mayo del gobierno de la provincia en Puerto Santa Cruz. Y allí hubo pegatina de carteles contra vehículos, sobre vehículos oficiales, con el paritarias ya, y el gobernador se retiró marcha atrás en la camioneta con los docentes reclamando adelante. También el intendente salió a decir, de Puerto Santa Cruz salió a decir unas declaraciones, ¿no? El intendente Borges cuestionó, en este caso, la actitud del gremio docente. César, te pregunto, vos en tu análisis, y me imagino que lo echaron ustedes como comisión, digo, de ADOSAC, decís, esto ya es personal, o sea, decís, esto no es el Consejo de Educación, esto es el gobernador. En ese razonamiento que ustedes hacen, que le hayan
le hayan hecho el reclamo delante de sus ojos y en la cara y en la camioneta y con los carteles arriba de los vehículos. ¿Crees que, que el gobernador se enojó y actuó en consecuencia? Digo, ¿cómo interpretás eso que ustedes decidieron llevar adelante? Que es reclamarle en la cara al gobernador en el acto del 25 de mayo. Mira, acá hay una cuestión muy importante y que hay que remontarnos al video que bien nosotros lo compartimos, es cuando él hace el llamado a la docencia, ¿no es cierto?, en pico truncado. Entonces, lo mismo fue hacer la docencia, decirle al gobernador que nosotros queremos la paritaria, que queremos las soluciones en los temas laborales, que queremos lo que él nos prometió, que es que se deje la soberbia y que se discuta en un ámbito de negociación leal, como nos pide el Ministerio de Trabajo. Acá vemos que está aplicando las mismas políticas de Milei. El ataque a los sindicatos, porque ahora obviamente atacaron al bolsillo de los trabajadores, de nuestros compañeros, le robaron el salario, más de 200 millones de pesos. Más de en diciembre y en enero, mucho más dinero se quedaron de la plata de nuestros compañeros, y como eso, y resultado de eso está el endeudamiento de nuestros compañeros, que tuvieron que sacar préstamos, que se tuvieron que endeudar para pagar el robo que nos hizo el gobierno. ¿Te referís al descuento de los días de paro? Al descuento de los días de paro de los últimos meses. Eso es los descuentos de los días de paro. Entonces, nosotros le hicimos saber al gobernador, toda la comisión directiva y toda la docencia de Puerto Santa Cruz que fue al acto a decirle, queremos la paritaria, queremos la devolución de los días caídos. Los atendió, a nuestros compañeros los atendió, pero sin respuesta. ¿Y saben qué? Nos quieren hacer responsables de que no se le apruebe el endeudamiento. Hago un punto ahí, porque lo leí, el gobernador estuvo entonces con docentes antes de ayer en Puerto Santa Cruz, estuvieron conversando. Estuvieron conversando y se fueron sin respuestas. Entonces, se siguió con el reclamo en la calle, pidiéndole que haya apertura de paritaria y que no nos haga responsable a todos los sindicatos, porque todos los sindicatos fueron judiciales, ATSA, municipales, ADOSAC, por supuesto, a decirle, queremos fecha de paritaria, queremos solución, pero la respuesta es, no hay paritaria si ustedes no le dicen a los diputados que nos aprueben el endeudamiento. ¿Eso lo dijo el gobernador? ¿Eso lo dijo el gobernador, pedir acompañamiento en la toma de deuda? Eso lisa y llanamente fue, si no hay endeudamiento, no hay paritarias. Es decir, que el gobierno necesita la deuda en dólares para obras, siguiendo la línea de razonamiento del gobierno. El gobierno dice, necesitamos tomar hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura. De ese modo dejaremos de hacer gasto corrientes. El gobierno habla mucho de lo que se gasta en energía, por ejemplo. Entonces, con ese ahorro del presupuesto se puede destinar a salarios. El gobernador lo dijo directamente la semana pasada. Hay otros miembros del gabinete que lo dicen de un modo más elíptico, si se quiere, es decir, sin trazar una relación directa. Pero lo que estás diciendo es que el gobernador se los dijo a ustedes, es decir, al Frente Sindical, antes de allá en Puerto Santa Cruz. Eso fue así, y es más, nuestra compañera, que es secretaria general de ADOSAC de Puerto Santa Cruz, le dijo, nosotros rechazamos el endeudamiento, porque ni siquiera sabemos a dónde va a ir la plata, y es lo mismo que le están diciendo los diputados, y por eso es que no tienen el visto bueno las firmas en las comisiones que se están llevando a cabo. Nos extendemos un rato. A ver, tengo esta sensación cada vez que hablamos de estos temas, que es que estamos tan cansados, digo, como comunidades, de hablar siempre de lo mismo, que las palabras caen como en el vacío muchas veces. Y los conflictos se van agravando y da esta sensación de palabra que cae en saco roto. César, voy a hacer el siguiente planteo y para que nos des tu punto de vista. Bien. Chicos, acuérdense, Nica, Rodri, ayer nosotros pasamos un video del 26 de mayo del 2016, Cámara de Diputados de Santa Cruz, primer intento de toma de deuda del gobierno de Alicia Kirchner. Eso terminó de manera escandalosa en la Cámara de Diputados con la sesión suspendida, con la entonces Mesa Unidad Sindical, integrada por ADOSAC, en este caso haciendo todo lo posible desde la calle para que no se sesionara. Hace 2 meses eso pasó con el frustrado proyecto de ley de emergencia económica del gobierno. La ley de emergencia económica actual. Te pregunto, César, ADOSAC en sus resoluciones de Congreso ya dice el gobierno no tiene que tomar deuda.
En la última rueda de prensa fuera del Ministerio de Economía, cuando se hizo esta pregunta, Miguel del Pla, que también es de ADOSAC, además del Partido Obrero, dijo: nosotros como gremio docente estamos en contra del gobierno tome deuda, pero hay otros gremios que tienen posturas diferentes. Entonces la pregunta, César, es, quizá no tenga una respuesta definida, pero ¿qué plantean ustedes como dentro del frente sindical de cómo reclamar al gobierno o a diputados que no traten el endeudamiento? Porque hoy va a Verbes el ministro de Economía a la Cámara de Diputados. Perdón lo extenso del panorama que trazo, pero es para que entendamos, ¿no?, el contexto en el cual estamos hablando. ¿Cómo ves ese escenario, el de Cámara de Diputados y el de la toma de deuda? Mirá, acá hay una cuestión que, si hacemos un poco de historia, como vos bien decís, ADOSAC siempre estuvo en contra del endeudamiento, porque nosotros entendemos que hay otras fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, como es el caso de la minería, que se llevan la plata en pala, nuestras riquezas, minería, petróleo, pesca, y para nosotros no queda nada. Ese es el principal planteo que nosotros hacemos en el frente sindical. Y por otra cuestión muy importante, estamos acá en el sentido de que nunca se cambió la matriz productiva de esta provincia, ¿no es cierto? Y primero y principal, estamos acá porque hemos visto años y años de corrupción, donde nosotros cada vez que nos preguntan, y la plata debería alcanzar si no se roba, si no hay corrupción. Ese sería el planteo, porque si no, vos bien como decís, acá se vuelve a repetir la misma película lamentablemente, porque en campaña decimos, la prioridad va a ser la educación. Los trabajadores tienen que ganar más que la canasta de pobreza. En Santa Cruz hay muchos, o 3 plazos fijos, decía el gobernador, el candidato a gobernador en su momento. ¿Y qué pasó con esa plata entonces? ¿Dónde está la plata? Entonces, la administración de los fondos tiene que ver con esto, que no hay que robar, que hay que administrar bien la plata, que hay que saber a dónde va la plata, que el Tribunal de Cuentas tiene que controlar a dónde da dónde se invierte, dónde se ejecuta, dónde no se ejecuta el dinero de todos los santacruceños. Esa es la realidad que nosotros estamos demandando, porque acá como frente sindical, dentro del frente sindical, nosotros ¿qué es lo que dijimos? Nosotros necesitamos la paritaria, la responsabilidad política. Nosotros no somos gobierno, los gremios no son gobierno. Acá hay un poder ejecutivo, un poder legislativo que tiene que tomar decisiones y nosotros marcamos una postura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dijimos las escuelas están cayendo a pedazos, y lo dijimos al gobierno anterior y a los que pasaron y a los que pasaron, después reventó todo ahora. Pero ellos también fueron parte del gobierno anterior. Por eso nosotros cuando decimos la plata no hay que tocar, hay que invertir, hay que hacer el verdadero mantenimiento a las escuelas, hay que invertir en salario, hay que darle estabilidad a los trabajadores. Ese es el reclamo y eso se debería de cumplir. Pero César, ¿qué pasa? Después llegan al gobierno y se olvidan. El viernes pasado hubo una audiencia de conciliación en el marco del conflicto donde ADOSAC se retiró. Y por lo que he leído, la próxima reunión con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo tenía fecha para el próximo viernes. ¿Eso es así? Estamos otra vez, digo, socialmente como en un momento de tensión, o viendo todos, un momento de alta tensión entre el gobierno y el gremio docente ADOSAC. Veremos qué dice Ahmed por esto de ayer de las últimas horas. Lo próximo que viene en verse las caras, ¿es la reunión del viernes? ¿Digo bien? Nosotros tenemos la conciliación para el día viernes. ¿Qué implica eso? ¿Qué alcance tiene? Es una conciliación obligatoria decretada por el propio patrón, que es juez y parte, el Ministerio de Trabajo. Bueno, no tenemos ministro de Trabajo, o por lo menos prácticamente está acéfalo porque... Sí, el gobernador le pidió la renuncia. Sí, lo renunciaron al ministro, y entonces ¿con quién estamos dialogando? Acá nosotros rechazamos la conciliación obligatoria de plano, manifestamos porque no es un órgano imparcial. En la propia conciliación obligatoria, el Consejo Provincial de Educación no contestó nada. Le dijimos al secretario de Estado de Trabajo, el Consejo Provincial de Educación el año pasado nos descontó
en plena conciliación obligatoria, y él dijo, eso es grave. Entonces, no cumple el Consejo Provincial de Educación con lo confirma, no cumple el jefe de gabinete, no cumple la jefa de ministro, perdón, la ministra de Gobierno, no se cumple lo que se firma. ¿Con quién vamos a ir ese a contexto, negociar? en ese contexto está en la reunión del viernes. Te pregunto lo siguiente. ¿Cómo describís, contale al público, a ver, tratando de esto, ¿no? No dar las cosas por entendidas y por sabidas cuando las cosas se extienden tanto en el tiempo, ¿cómo describís la dinámica de los congresos docentes y las definiciones? Contextualizo. En las últimas 3 semanas hubo un día de clases, o 2 desde el punto de vista de los paros docentes de ADOSAC. 96 más 96 más 96. Es decir, 4 días por semana y tuvimos feriado ayer. Vos dijiste en un medio colega que te genera mucha bronca que haya 35 días de paro. 35 días de paro son casi 2 meses, si contamos los días hábiles. Y leía una colega tuya del gremio que decía que valía una huelga general por tiempo indefinido. Nosotros acá bromeamos con ironía que estamos en el tiempo de los paros infinitos, porque ya no sabemos qué nombre ponerle. Quiero decir, ¿cómo describís la dinámica del Congreso Docente que llega a estas medidas? Mirá, tal cual vos lo definís ahí, para nosotros decir que estamos de 35 días de paro porque el gobierno incumplió a todo lo que se firmó, es lamentable. Genera mucha bronca, porque cada uno de los que estudiamos es para estar en el aula con sueldos dignos. Justamente estaba compartiendo un video de una escuela en Caleta Olivia, Escuela 65, que se está lloviendo en todo el gimnasio, cayó una parte del cielo raso, como en el aeropuerto también que pasó el día de ayer o de anteayer también. Entonces, esas cuestiones, nosotros vamos a nuestra asamblea, van nuestros compañeros a plantear, por ejemplo, Río Turbio, Caleta Olivia, compañeros con tareas pasivas que lo dejaron sin trabajo por razones de salud. Tenemos compañeros que están siendo amenazados, directivos, porque le envían en el nivel inicial, por ejemplo, que tienen que pedir las bajas de los cargos de las plantas funcionales, cuando eso nosotros teníamos que discutir. Todos los problemas nosotros analizamos en asamblea y después vamos a un congreso donde resolvemos 3 puntos. ¿Nos van a devolver los días caídos? No nos contestan. ¿Hay fecha de paritaria? ¿Fecha de paritaria? No nos contestan. ¿Vamos a discutir la propuesta de ADOSAC? No nos contestan. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando cuando salen a decir por los medios? Estamos dialogando con los gremios. No están dialogando nada, no quieren solucionar nada. Eso lo tiene que saber la población, porque si la Cámara de Diputados está planteando la obligatoriedad de la sala de 3, los equipos interdisciplinarios, eso habla de lo que está planteando la ADOSAC. Eso está planteando la ADOSAC. Mejorar la calidad educativa, y el Consejo Provincial de Educación, ¿qué es lo que trata de hacer? Dar resguardo hasta el año que viene. No hay estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque tendría que haber titularizaciones. Entonces, no quiere discutir la cantidad de alumnos, no quiere discutir el proyecto de ADOSAC. Entonces, no quiere crear las parejas pedagógicas, no quiere crear más cargos de maestros de apoyo a la inclusión. Entonces, eso nosotros lo vemos, lo palpamos, lo vivimos todos los días, y más sobre todo cuando llegan compañeros que dicen, no puedo comprar el remedio, no puedo comprar para comer, no tengo para pagar el alquiler. Está claro el panorama que trazas, César. Te hago la última pregunta, y este es un tema, por supuesto, que está en curso y nosotros lo venimos siguiendo a diario. Entonces, el viernes es la audiencia de conciliación, veremos cómo se da. Acto seguido vienen asambleas y congresos, así sería entre viernes y sábado la próxima instancia de definición de ADOSAC. Así sería, justamente nosotros vamos a estar comunicando nuestra asamblea y congreso. Una situación más que complicada, triste, muy triste, porque, mirá, te cuento lo que hablaba ayer con alguien que nada que ver con el sector docente, en el sentido de que nos está siguiendo muy de cerca lo que está pasando con el conflicto, y me decía, yo lo voté al gobernador,
porque creí que iba a solucionar los problemas de la educación. Y no está haciendo nada, Messi. No puedo creer lo que está haciendo. Así, eso pasa en la sala de maestros y eso pasa con compañeros en la calle que ven que no se soluciona nada. ¿Cómo vamos a tener 35 días de paro? Imposible. Imposible porque hay un gobierno que dijo que había que dejar la soberbia y que había que solucionar los problemas con toda la comunidad educativa. César Alegre es secretario general de ADOSAC Provincial. Gracias por este rato para conversar, para la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Bueno, esta película ya la vimos. Es un... sí, eso, a ver. Esta película ya la vimos. El no diálogo. Esto también. ya pasó otras veces. Sí. Temo, viendo el panorama más amplio, siempre los conflictos docentes son en un punto o punta de lanza o termómetro de una serie de cosas. Siempre una serie de cosas hablando del ámbito estatal, del ámbito de los trabajadores públicos, en años donde la economía es difícil y las paritarias o no empiezan o se extienden, entonces se extienden los conflictos. Temo 2016 y 2017. En febrero nosotros empezamos una serie de entrevistas aquí en El Piso. La última fue con Daniel Peralta. El argumento fue muy simple. Hay crisis, llamemos a Peralta, que venga al piso y lo entrevistamos, porque fue el gobernador que asumió en 2007 tras la renuncia de Acevedo y la caída de Sancho en aquel conflicto con ADOSAC como punta de lanza de lo que fue una crisis política institucional, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? En febrero, en marzo, hicimos toda una serie de entrevistas, también por decir alguien más cercano al gobierno, aunque crítico en este tiempo, Daniel Gardonio, actual intendente de San Julián, se lo preguntamos. La pregunta es... ¿existe en este 2026, por la dinámica que adquieren los conflictos, riesgo de gobernabilidad? No quiero faltar a la verdad. Daniel Gardonio dijo que algunos elementos hay, parecidos a aquel entonces 2016-2017, donde Alicia Kirchner estuvo muy ahí, ¿no? No sé si la palabra es pendiendo un hilo, pero en años muy difíciles. Cuando se le preguntamos a Peralta, hace 15 días, no fue tan taxativo por la afirmativa, digamos, en cuanto a ver esos elementos. Pero vuelvo a preguntarme, chicos, y seguiremos hablando de esto, si no se va generando en esta dinámica de los acontecimientos, si las cosas no van condensando a un punto tal donde algunas cosas se vuelven ingobernables. Me lo pregunto, así como se lo preguntamos a nuestros entrevistados. El panorama es complejo y el panorama hay cosas que lamentablemente te dan esos indicios. La paralización de la educación, educación pública, ¿no? La paralización del sistema de justicia, la paralización de los órganos de Contralor, como el tema del Ministerio de Economía, distintas áreas de funcionamiento del gobierno provincial, te dan una pauta de eso, que hay un riesgo de eso. Pero lo que es más peligroso es que se vuelven a cometer errores del pasado de antiguos dirigentes, ¿no? ¿Políticos o sindicales? Políticos y sindicales. Ambos. Y peligrosamente también es el no hacer un mea culpa, ¿no? El no analizarse los propios errores, ¿no? Y también viniendo de este gobierno, de la extracción que viene, ¿no? De extracción gremial. Eso es lo que más llama la atención, donde uno hubiera dicho, bueno, va a haber un gobierno de extracción gremial, su gobernador y algunos integrantes de su gabinete, va a haber, por lo menos va a haber diálogo. Y no lo está viendo. Y lo peligroso de esto es que estas medidas que se toman, ¿no? Como la de ahora contra ADOSAC, hacen un caldo de cultivo muy peligroso y que rayan ahí el tema social. Ya sabemos que está complicado lo económico y se suma a esto, hacen un peligroso caldo de cultivo, ¿no? Para otras cosas que uno no quiere ni mencionarlas, ¿no? Los ojos puestos desde el punto de vista de esta dinámica de la vida política institucional con el rojo de la economía de fondo. Lo adelantamos apenas empezamos el programa.
Ministerio de Economía, o el ministro mejor dicho, va esta tarde junto al jefe de gabinete a la Cámara de Diputados por la deuda que quiere tomar el gobierno. Según cuenta DOSAC, el gobernador le dijo: ¿quiere aumento de sueldos? Bueno, que los diputados aprueben la deuda. De modo que una cosa tiene que ver con la otra. Son las 11:05. Abrimos la ventana para ver cómo está el clima antes de irnos a la tanda. Vamos a ver cómo está el día esta mañana de miércoles 27 de mayo del 2026. Pasa rapidito el año, ¿no? Y sí, amigos, esto es así, ¿no? Así vivimos los argentinos. Ajetreados, intenso, con la adrenalina que implica vivir en este país con tantas cosas, ¿no? Que no sabes qué va a pasar mañana, ni qué pasó ayer. Bueno, para eso estamos nosotros, para acompañarte, para anticiparte, para calmar esa ansiedad y para estar con vos todos los días de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 en Arriba el Día, en la 100.9. Repasamos los datos del tiempo para contarte que hoy vamos a tener una temperatura máxima de 7 grados, una mínima de 1 grado bajo cero. En este momento el termómetro marca 2 grados y el cielo está completamente nublado. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Está linda la mañana, ¿eh? Para unos mates sí, para otras cosas no tal vez, pero para unos matecitos yo creo que está linda la mañana, ¿eh? Está linda la mañana para unos mates, para quedarte con nosotros, pones la radio bien fuerte, te acompañamos en la oficina, en el auto, no importa dónde estés, acá estamos con vos. Y por eso también, no solamente para hacer una compañía, sino también para darte un regalo, algo que te cambie la cara, que le cambie la cara al día, a este día de miércoles. Vamos a regalarte a vos un almuerzo para 2 personas, para Nucha. Nucha es la tradicional cafetería que está en Buenos Aires, pero que también ahora está en Río Gallegos y está en Alberdi y España. Y ahí vas a encontrar los mejores desayunos, pero también los mejores almuerzos. Y como queremos que los pruebes, porque somos generosos, y además también contamos con la generosidad de nuestros auspiciantes, bueno, vamos a regalarte un desayuno, mejor dicho, un almuerzo para vos. Si nos contás, escucha bien, ¿qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear la escarcha del parabrisas del auto? Así que simple, Están llegando muchos mensajes. Ahora a la vuelta de la tanda los leemos. Aprovechá ahora, si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances. ¿Qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear la escarcha del parabrisas? Al 1551 6051. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local. Con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz.
Este 27 de mayo se viene el segundo sorteo programado del Gran Bingo del Alsec 2026. 6 partidas que salen o salen. En la primera, 6 millones de pesos. En la segunda, 7 millones. En la tercera, 8 millones. En la cuarta, 9 millones. En la quinta, 10 millones. Y en la última, un Renault Kwid 0 kilómetro. Tené tu cuota al día y no te pierdas este increíble sorteo. Seguilo en vivo por nuestro canal de YouTube desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. La docencia está juntando firmas en defensa de la educación pública. Necesitamos 28.000 firmas para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados. Los resguardos que solo se prolongaron hasta fines de mayo no son la solución real. El proyecto de la docencia, sí. ¿Qué incluye la iniciativa popular docente? 2 maestras por sala en jardín, primero, segundo y tercer grado de primaria. La creación de jardines maternales. Gabinete interdisciplinario en todos los niveles y modalidades. Nuevas salas para reducir la cantidad de alumnos por sección. Con esto se garantiza una educación más personalizada para nuestros estudiantes. Si la educación está primero, el gobernador debe atender el reclamo docente en lugar de ajustar y despedir. Pedile a la seño de tus hijos la planilla y suma tu firma. Todas las personas habilitadas para votar pueden sumarse. Vamos con la iniciativa popular de ADOSAC. El mundo contiene la respiración. 3 países, millones de sueños, una sola pasión que no entiende de fronteras. La pelota empieza a rodar y con ella la historia. Mundial 2026. Vivilo como nunca en tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario.
no me digas que no. Y vamos juntando las almas. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. Oye. Conmigo tú alucinarías, ¿cómo no? Conmigo hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdí. Contigo yo quiero todo y nada menos. Hey, pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Eso no te queda a ti, no te va. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Acá en Perito está re feo, está lloviendo, hay 5 grados. Bueno, la consigna de ustedes que hacíamos con el camión de mi papá. Bueno, yo le cuento. Mi papá tenía un camión de esos años, un camión Perkin, un Ford Perkin. Mi papá tenía comparsas, máquinas de esquilas, que esquilaba toda la zona de Santa Cruz. Bueno, él cuando se le escarchaba el camión, cuando se había en escarcha fuertísima en esos años, yo era chica, pero yo andaba con mi papá, era machona, vamos a decir así. Él se le escarchaba el camión, le ponía un mechero, le ponía abajo el camión para que se le vaya la escarcha al camión, ¿no? O si no, por ahí lo limpiaba con un cobillón, le ponía agua tibia o le ponía anticongelante con agua, le ponía eso al camión para que pudiera arrancar, porque era un Perkin y era medio mañoso para arrancar. Bueno, esa es mi historia de chica. Y tenía siempre problema con eso, con el camión, con las camionetas que salían atrás de la comparsa y el transporte que llevaba a los esquiladores. Bueno chicos, que tengan buenos días y espero que les guste mi consigna, pero es la realidad que es esa, que yo lo he vivido de chica. Y vamos juntando las almas. Oye, mi amor, no me digas que no. 11 de la mañana, 23 minutos en todo el país. En Río Gallegos la temperatura 2 grados. Y le estamos preguntando a los amigos de la comunidad de Arriba del Día en la 100.9, ¿qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear la escarcha del parabrisas del auto? Escuchamos recién a Nilda, que la notamos, nos contaba su historia. Escuchamos también a Alejandra, que nos manda un mensajito, dice buena jornada, buen día chicos, día frío, pero se sigue igual. Claro, la máxima para hoy va a ser de 7 grados, sale. Buen día, lo mejor creo, dice Ana Redona, escuchá, es el alcohol y cubrirlo con cartones. Saludos, claro. Cubrirlo con cartones si lo hiciste con tiempo, ¿no? Ahora, si tenés que salir volando, ¿el alcohol sirve? Nica, el que sabe sos vos. ¿El alcohol sirve si andás corto de tiempo? Sí, sirve. También. El drama que tiene es que después, cuando vos pasás el limpia parabrisas, te entra a secar la goma. Claro. La goma de la escobilla del limpia parabrisas, hay que tener cuidado. Pensaba lo siguiente, Nilda escribe desde Perito Moreno. Sí. Y Ana está en los antiguos, están ahí cerquita, están a 60 kilómetros una de otra. Ana, si estás ahí escuchándonos en vivo en directo, porque el mensaje llegó hace un ratito, ¿cómo está el clima allá? En el noroeste están ahí casi sobre la montaña, no sé, ¿tienen algún tip en particular con relación a quienes vivimos más hacia la costa? Tiendo a pensar que no, pero en una de esas... Puede ser. Marcelo 353 dice agua tibia y sacar la batería y dejarla al lado del calefactor. Pero sacar la batería, ¿te imaginás cada mañana antes de ir a laburar? Claro. Es un laburazo, Marcelo. Marcelo 353, estás anotado, amigo querido. Lo mismo, vamos a anotar a nuestro amigo Carlos. Dice, buenos días, chicos. Les voy a dar un tip poco conocido. Usar glicol con agua es lo que mejor me funcionó para descongelar el parabrisas. Un conocido del aeropuerto me lo consiguió y es lo mejor, dice. Se usa para quitar la escarcha de la pista y evitar que se congele de nuevo. Mirá vos, glicol. Acabo de googlearlo, disculpen mi ignorancia. Gracias a Gemini
El glicol es un compuesto químico líquido, inodoro y ligeramente viscoso que pertenece a la familia de los alcoholes. En criollo es un Alcohol. tipo de alcohol. Claro, mira vos, pero un poquito debe ser un poco mejor. Según dice, si lo usan en una pista de aterrizaje, Claro. imagino yo que debe ser muy bueno. Mira, claro, sí, Bien. si lo usan para los aviones, debe servir para los autos. Más o menos el razonamiento que uno hace. Y sí, lo resolves volando. Mariela 434 dice: hola chicos, linda jornada para todos. Alguna vez usé una tarjeta del club de mi hija y se ríe. Hoy solo uso cartón y lo prendo unos minutos antes de salir. Claro, después la nena tiene que entrar al club con esa tarjeta. Claro. Qué temita, ¿no? Hoy solamente uso cartón y lo prendo unos minutos antes de salir, dice. Claro, ahí está, bien ahí. Claro, bueno, eso es lo que te da la experiencia, ¿no? El peine que te da la vida. Cuando te quedas pelado, dice, Exactamente. ¿no? El dicho famoso. Exactamente. Muy bien, Mariela 434, estás anotada. César 958 dice: buenos días, chicos. Una vez nuestro troncomóvil no tenía calefacción, dice. Era toda una montaña blanca de escarcha. Cuando pudimos abrir la puerta le mandamos con un alargue una estufa eléctrica de esas que giran. Visto de afuera parecía un capítulo de Expediente X, dice César 958. Llevó la estufa hasta el auto. Fue la locura de la gente para sacar el calor del parabrisas. Llevó la estufa, agarró el alargue, la enchufó en la casa y salió con la estufa en la mano para descongelar el parabrisas. César, te mandamos un abrazo grande. Estás anotado, ¿eh? Todo vale, todo vale, todo vale. Cualquier herramienta que sirva para descongelar el parabrisas es válido. Buen día, saludos a todos. Yo le coloco cartones y retiro la batería. A la mañana la vuelvo a colocar. Mirá vos esto que vuelven a decirlo. Esta vez lo dice Darío. Anotamos a Darío, que dice que saca la batería y la vuelve a colocar. Mirá vos, mirá vos qué dato. Compra la de la vieja batería. Ahí está, ahí lo tenés ahí, ¿no? Nica, fuiste vos la semana pasada. Nos dio mucho material, Nica. Para los oyentes que no lo escucharon, Nica hizo una extraordinaria imitación de los hombres que van en el camión y te despiertan de la siesta el sábado de la tarde. Sábado o domingo, ¿no? Sí. Yamila Fernández, ¿qué decís? Nica, decías. No, qué necesidad de hacerlo, ¿no? De hacer lo que hiciste, ¿te arrepentís, no? No, del que lo que hacen los camiones. 4 o 5 de Mira, nos regalaste gatos, ruidos de motores de camión en ascenso y el hombre del camión. Todo en 10 días pasó, Nica. Así muchas gracias. Seguís siendo así de generoso con nosotros. Yamila Fernández Aybar dice: ¿por qué no se escucha la radio en FM? No, estamos teniendo un problemita técnico que lo estamos resolviendo. Así es, están haciendo ajustes en la planta de transmisión de la radio y estamos. Hasta hace un ratito estuvimos en Facebook Live. Pero, a ver, mándese un mensaje de texto. ¿Puedo decir esa antigüedad? Sí. Mándese un mensaje de texto y digan: che, ¿sabés qué? Nuevo Día está en YouTube. Pongan Claro. Diario Nuevo Día. La gente que es oyente habitual, pero hay gente que nos escucha solo por FM. Por ejemplo, Ana ahora nos está escuchando desde los antiguos por internet. Claro. Pero cuando está en gallego nos escucha por su aparato de radio FM. Exactamente. Hay gente que no tiene el hábito de ir al streaming. Bueno, pegale un codazo si es compañero de trabajo, digo amistoso, ¿no? Como el aviso. O tirarle un mensaje, decir: están en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Ahí estamos en vivo. Mari Duarte nos dice que usa la tarjeta de débito. Mari, estás anotada. Y Nilda Sternapal dice: pregunta. Y acá, tenemos mensajes de voz de la consigna. Que bueno, vamos a hacer una cosa, lo dejamos para después, para la segunda parte del programa, si te parece bien, así repasamos más adelante. Solamente refresco la consigna es: ¿qué elemento insólito o invento raro tuviste que usar para rasquetear las escarcha del parabrisas del auto? Te llevas un almuerzo en Nucha para 2 personas, solamente si nos decís con qué cosa rasqueteás el parabrisas cuando hay escarcha. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y estamos hablando de esto justamente porque hoy escarchó, fue la primera escarcha del año, está choto el día y bueno, obviamente hay que tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, los que se anticipan y ponen el cartón, pero bueno, para los que somos un poquito más colgados, tenemos que escuchar consejos, y por eso te escuchamos a vos y esperamos tu mensajito. No te olvides, si mandás mensaje de voz, vale doble. Anotemos a Paula también, que Paula viene con crítica política incluida. Usé la tarjeta de la Caja de Servicios Sociales para rasquetear, ¿no? Sí. Y cierra diciendo que por lo menos sirva para algo. Exacto. Entonces sí. es una crítica en este caso a las prestaciones. Coincido con Paula. Y acá nos apunta... tengo esto, es un esfuerzo de producción, ¿eh? ¿Vieron lo que está poniendo Rodri en el grupo? Dice: buenos días, que tengan una feliz jornada. Cuando se escarchan los vidrios del auto, los raspaba en el pasado con las tapas de cassettes. Luego fuimos modernizando y usábamos las tapas de los CDs. GG, saludos. Nos dice Susana del barrio Fátima. Así que anotemos a Susana 509. Yo no entendía por qué Rodri me traía esto. Claro, fíjense, tenemos cassette, chicos. Claro, la tapa del cassette. Acá, decime si estoy poniéndolo bien en cámara. Sin ¿Ahí se ve cassette. bien?
Acá está el cassette, ¿ves? Ah, sin cassette. Cuentos, dice. Un cassette de cuentos. ¿De quién es esto? ¿Quién se hace cargo, chicos? Tenemos un cassette de cuentos. No puedo hablar bien. ¿De quién será? Igual son cuentos, no dice triple X, digamos, dice cuentos. O sea, pueden hacerse cargo tranquilamente. Cuentos macabros. Igual, bueno, triple X en cassette sería una cosa rara, ¿no? Cuentos macabros. Claro, quizás son cuentos de terror. Claro, con esta etapa, ¿no? Con la etapa del cassette, digo, la gente que está en YouTube es Sí. probable que sea gente más joven que la que está en FM. Quizás nunca vieron un cassette, Claro. una etapa de cassette. Y es Sí. cierto, esto sirve. La tapa de cassette, es una tapa. Y La mostrar, tapa. mostrar el cassette igual. El cassette. Te digo que esta etapa puede ser un arma letal, así que úsenla con cuidado. De un jefe de la pela, dicen. De un jefe de la pela, ese cassette. ¿Eh? Ah, mirá, Mirá, cuentos. ahí está. Sí, hay una caja de cassettes. Hay una caja de Acabo de verla ahí abajo, son como, no sé, 200 cassettes o 50, 100, algo así. Hay realmente mucha cantidad. Bueno, anotamos a Paula, ¿cierto? Sí. Y Silvia que está escuchando desde Mendoza, dato de color, ¿eh? Que estamos siempre, que tenemos oyentes en Córdoba, algunos en Buenos Aires, ahora en Mendoza también nos escucha. Silvia, le mandamos un beso grande. Que nos cuente cómo está el clima por allá. Vieron que estamos por el lado de la cordillera, muchachos. Sí. Los Antiguos, Perito, Mendoza. Así que nos Por la cuenten cómo anda el 40. clima por eso. Vamos por la ruta Claro, 40. si hacemos por rutas nacionales es la ruta número 40. Y acá tengo mensajes al 516051 que Brian me fue pasando. A ver, no quiero olvidarme de nadie. Denme un segundo nomás. Bueno, ya fue más de un segundo, lo sé, pero Mientras es que se me tanto, te voy traspapelaron. leyendo un mensajito por acá y te Dale. tapo el bache. Nilda dice, pregunta, chicos, ¿cuándo cobran las provincias? ¿Hay fecha? Y bueno, mira, si todo se da como hasta ahora, excepto alguna excepción que hubo en algunos meses, deberían cobrar el cuarto día hábil, que por ley es lo que corresponde y lo que anunciaron desde un principio que iban a hacer, por lo cual, bueno, el primer día hábil del mes es primero y justamente cae el lunes, y bueno, debería ser el próximo jueves. Claro, la semana que viene, en transcurso de la semana que viene. Buen día, gente, dice David. No te preocupes por la nieve de esta temporada. Vieron que el primer tema el tema con el que abrimos el programa se llama Nieve de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Y David nos apunta, no se preocupen por la nieve, tal vez no nieve por efecto del Super Niño, que traerá mucha humedad desde el Océano Pacífico. Así que quizá sea un invierno húmedo y con mucho hielo. Voy a decirlo de este modo, nos pronostica David, quien más adelante nos dice, es tan obvio por parte del gobierno el ataque a la sindicalización docente, la licencia no se retira, pero no les pagan más. Pero la medida es para fortalecer la presencia del docente en el aula. Si todavía podés, como miembro del gremio, tomarte la licencia, ¿en qué beneficia a las políticas educativas? Se pregunta en este caso el oyente. Marcelo, otro oyente que venía escuchando el primer tramo del programa, dice, ninguno trabaja, que digan la verdad, se hacen los combativos y después los ves jodiendo con la bandera de Palestina y la del Che Guevara. Decirle que se vaya a laburar. Estimo que esto es para César Alegre, que lo entrevistamos antes. Para viajar sí tienen... Bueno, hay una serie... Tratamos nosotros no decir insultos, ¿no? Por ejemplo, ayer había un chanta para un político que no lo leí. Haga memoria qué político habrá sido ayer. Por ahí sacaron sus conclusiones rápido. Pero claro, hasta ahí es suficiente. Pero insultarse, tratamos de no leer insultos. Bueno, este es el mensaje de Marcelo. Y Daniel Peña, tiene una pregunta, en verdad, y nosotros, claro, estábamos haciendo la entrevista, escuchamos el audio después de que terminó la entrevista, pero bueno, que suene en el aire, en este caso, con su... Es una pregunta que es válida, creo, y bueno, al menos que quede en el aire. Daniel, al 516051. Chicos, buenos días. Una consulta, ¿no le podrían preguntar, una duda que tengo, ¿no le podrían preguntar si las asambleas de base, va a la base a las asambleas? Le traslado esa pregunta a los oyentes que son docentes. De hecho, varios de los que están escribiendo lo son, y algunos de ellos participan de las asambleas. ¿Cómo ven eso en un conflicto tan extendido? Imagino que tiene sus altas y bajas, y además después los secretarios generales tienen tienen lo que llaman mandato de asamblea para tomar decisiones más rápidas en los congresos y cuando sacase, por ejemplo, congreso extraordinario. Pero es válida la pregunta de el oyente. Yo lo que le pregunté a César Alegre en este contexto de déjà vu, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo ejercitar, hablar de esto y que lo volvamos a entender y desde nuestro punto de vista hacer las preguntas pertinentes? Lo que le pregunté al secretario general de USAC es cómo describir la dinámica de los congresos actuales a esta altura del conflicto y con estos días de paro, ¿no? Fíjense, chicos, son 96 más 96 más 96 horas de paro, es decir, 4 días por semana en las últimas 3 semanas, con feriados incluidos. Bueno, mi pregunta fue por ahí
El oyente pregunta más abajo, es decir, más por las bases. Si hay oyentes docentes escuchando, es bienvenida la apreciación que tengan para hacer. Darío nos apunta, el gobierno debería inyectar dinero en el bolsillo de la gente de alguna manera, ya que es lo que urge primero y luego ir solucionando lo que viene. Si no, esto no va. Va a explotar en algún momento, no puede estar ignorando la situación. Es en este caso la opinión de Darío. Y Coli, otro oyente, escucha esto, Nica, digo porque recordé un abrazo tuyo con cierto dirigente. Fíjate lo que nos dice Coli, y está firmado como Coli oyente. Hola, buenos días, compañeros. Consulta, ¿saben más o menos la fecha del cobro de la provincia? Bueno, recién lo preguntaba otro oyente. ¿Compañero será? ¿Compañero del partido de alguno de ustedes, chicos? Nica, ¿en qué andas? ¿En qué andás? Estoy tratando de reiniciar la máquina. Está bien. Está bien, estás con problemas técnicos. Estoy con Te digo, problemas. tu partido, Nica. Unidad y conveniencia. No, ¿cómo se llamaba? Oportunidad y... ¿cómo era? Oportunidad y conveniencia. Ese. Claro, unidad es lo que pidió el gobernador ayer, Claro. antes de ayer, el 25 de mayo. ¿En qué andas? Hace mucho que no nos hablas de eso. Perdón que te lo arroje por la cabeza, pero el oyente dice, buen día, compañeros. Y bueno, buen día, compañero. ¿Cómo anda usted? Estamos planificando una campaña de socios. De socios. Sí, de adherentes. ¿Hay que poner un mango o Sí, es...? más vale, Está sí, claro. sí. Qué iluso de mi parte Claro, hacer esa no. pregunta. En política y en la vida no hay nada gratis. Bueno, mira, qué lindo mensaje para la comunidad a las 11:37. Sí, sí. Bueno, creo que cumplí con todos, Brian, ¿cierto? No se me salteó nadie. Veo que hay más mensajes en YouTube. ¿Es lo que nos estás compartiendo, Rodri? Sí, ahí están anotados todos, así que la siguiente tanda, cuando leamos de vuelta, cuando hablamos con los mensajes, para cumplir con todos, vamos a estar leyéndolos. Hay muchos mensajes. Hay un montón de mensajes que seguimos un rato más. Y igual hicimos una panzada, hicimos como 15, 20 minutos de participación de oyentes, entre consigna y otras cosas. Rodri, tengo una disyuntiva en tus temas de actualidad. ¿Encará para Sí. las Heras o para la UMPA, donde Bueno, prefieras? Vamos a hablar de las Heras porque justo está escuchando un oyente. Le mandamos un beso grande a María Barrientos, que dice que nos escucha todas las mañanas desde las Heras. Que hoy es un día de invierno que está muy húmedo por allá por las Heras. Así que, a propósito, digo, tratándose de mensajes de oyentes de las Heras que nos están escuchando muchos desde allá, bueno, vamos a hablar de un tema que es el tema que está, del cual se habla y no para de hablarse en la localidad de Las Heras, que por lo escabroso del asunto tuvo repercusión a nivel provincial. Misterio en Las Heras, le pusimos la semana pasada a lo que pasó con José Troncoso, un jubilado de 66 años de YPF, que apareció muerto en su chacra el miércoles 13 de mayo. Se acordarán que en la escena no había manchas de sangre visibles, no había aparentemente signos de violencia. La policía llega al lugar por un llamado de un familiar. En el lugar estaban los amigos, en el lugar estaba la familia. A prima facie, con el aval del médico, es decir, a primera vista, con el aval de un médico que de palabra declara, creen que se trata de una muerte natural. El médico dice, che, esto es un paro cardíaco, ¿no? Y después, lo de rigor, trasladan al cuerpo, lo llevan a realizarle la autopsia correspondiente, y el segundo médico, que revisa el cuerpo, se da cuenta de que algo no está bien. En la cabeza encuentran un orificio y adentro de la cabeza una bala que correspondía a una carabina calibre 22. Todo esto ya para la justicia pasó en cuestión de horas y era suficiente para calificarlo como muerte dudosa. Che, ¿qué pasó acá? Digo, porque la escena, hasta no sé si me escucharon más o menos, pero digo, la escena del crimen estaba limpia, no había manchas de sangre. A este hombre dicen, no lo volvieron a repetir, pero dicen que lo encontraron sentado al lado de la mesa. Bueno, raro, ¿no? Y la después semana de repente pasada vos nos encuentran... contabas, Y la Rodri, casa tenía inquilinos, ¿no? También. Era una chacra con inquilinos, con gente allegada, supuestamente, con familiares, con amigos. Pero digo, todo era raro, digo, porque digo, la familia misma que estaba en el lugar, que llama a la policía, estaba esperando en el domicilio estaba todo limpio, llevan Eso el mismo, cuerpo. eso nos contaste la semana Sí. pasada, que la policía le pregunta a la familia cómo es que estaba todo limpio, si nadie se había dado cuenta que este hombre tenía un tiro en la cabeza. Claro, después de hacer la autopsia, la policía vuelve a la casa y dice, bueno, vamos a hablar con la gente que está alrededor, ¿no? Con la gente que estaba ese día, con la gente que estaba horas atrás. Lo que decías, Lean, hablaron con familiares, hablaron con amigos, les preguntaron qué había pasado y ellos
se empezaron a contradecir. Uno decía una cosa, otro decía la otra, supuestamente, según trascendió. Todo esto con información de una nota publicada por La Opinión Austral, lo que estoy comentando, ¿no? Se empezaron a contradecir y les preguntaron, la policía les pregunta, ¿qué pasó? Y ellos responden que al llegar, o cuando estaban ahí, cuando llaman a la policía inmediatamente después, limpian la escena del crimen, o la escena de muerte, vamos a decir, no sé, crimen todavía, la escena, limpian el lugar, porque había mucha sangre. Y como la policía había tardado mucho, bueno, ellos decidieron limpiar. Rara la explicación. Sí, La sí. policía tardó mucho en llegar, por eso dijimos, bueno, pongámonos a limpiar. Claro. Y empezaron a limpiar. Según trascendió, la propia esposa de Troncoso, del jubilado, y otros familiares fueron los encargados de contaminar la escena. ¿Contaminar la escena cómo? Bueno, no solo limpiando la sangre, como te decía recién, sino también ocultando el arma, esta carabina, y además tirando una alfombra con sangre que correspondería al jubilado. Ah, bueno, ya es grave ya y esto Vos decís, que es grave. tiene que, hasta acá, Sí. si hay contradicciones, si vos encontrás que hay pruebas que están ocultas, Sí. lo que dice la esposa, lo que dicen los familiares, Sí. los amigos, hay contradicciones, por lo menos, La mujer, qué sé yo, no sé, un detenido tendría que haber. claro, para mí Porque- la mujer y ¿quién más? Un allegado, ¿no? Y la esposa Sí. y allegados y familiares, no especifica. Mm. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo sigue todo esto? Porque acá, bueno, uno supone, dice, como te decía recién, no hay detenidos todavía. Quisieron Pasaron, tapar huellas. hoy es 27 de mayo, 14 días pasaron y no hay ni un solo detenido. Quisieron tapar huellas, Rodri. La alfombra, la carabina que no aparecía. Todo, el arma, Lo ultimaron la a esta alfombra. persona. ¿Por qué ocultar el arma? Digo, Claro. si yo pensaba, ¿no? Decía, si fue un suicidio y la familia decide limpiar la alfombra y por, no sé, Claro. ponele vergüenza, ponele que sea vergüenza, no sé. Rodri, igual. Ponele. ¿Por qué ocultar la carabina? Sí, alimentado ¿Por qué esto, tirar la Rodri, alfombra? alimentado esto, no soy especialista, repito, pero alimentado esto, porque en primera instancia, ¿cómo la policía o la gente que entró Sí. no se va a dar cuenta que tiene un... ¿No? Eso es otro tema, ni hablar, ¿no? O sea, de confiar así, a ciegas, en la palabra de un médico que apenas lo vio de reojo y que dijo, no, murió de un paro Claro. cardíaco, los testimonios de los familiares. Pero bueno, no tardaron mucho en darse cuenta de que algo no andaba bien. Ahora, bueno, ¿cómo sigue esto? Sí. Ya es llamativo que no haya detenidos. No. Esta causa la está investigando o está bajo el juzgado de quién? De Qué lindo. Eduardo Quelín, del juez Quelín, exactamente. Ni un detenido tiene. Con todas estas contradicciones y estos elementos que trascendieron, no hay ni un solo detenido. ¿Qué es lo que se espera? Se espera mucho. Se sigue esperando, digo, para una causa que tendría que avanzar rápido. Se espera que el 8 de junio manden a Río Gallegos una pericia que puede ser determinante para definir si habrá o no algún sospechoso. Que es una pericia de parafina Ajá. que se le hace a los Exacto. familiares y al vínculo cercano, donde lo que se busca es detectar posibles restos de pólvora para establecer si alguien manipuló o no esa carabina que apareció oculta ahí en la casa. Claro, ¿no? si es parafina, sí le pegó el tiro. Porque Si es es con el paraf- momento de gatillar. Exactamente. Exactamente. Claro, si hay un tercero que le pegó un tiro o se suicidó. Todo hacia simple vista parece como un encubrimiento de un homicidio, ¿no? Pero Sí. la prueba de parafina es a ver si alguien disparó y le quedó el resto en la mano. Total. Eso es lo que el juez está esperando. No alcanzan las contradicciones en las declaraciones, no alcanza todo lo que está con los elementos anteriores. Para el juez no alcanza como para detener a nadie. Va a esperar a ver qué pasa con esto. Lo que te digo yo es 8 días más es mucho. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es a veces porque digo, que le da tiempo si hay algún sospechoso o alguien a que termine por ahí de armar una coartada, de encubrirse. Bueno, vayan a saber. Pero también no solamente esto, la prueba de parafina que se va a hacer el 8 de junio, así que vamos a estar atentos en una semana a ver lo que pasa. Y otro tema más es la pericia que se va a hacer sobre 6 teléfonos celulares. Esto habla de 6 personas que estaban alrededor de este hombre, este jubilado petrolero. La pregunta es abierta. ¿Se suicidó? ¿Fue un accidente? ¿Lo mataron? Las primeras dos, si se suicidó o si fue un accidente. ¿Por qué ocultaron todo? ¿Por qué había contradicciones?
¿Por qué esa necesidad de limpiar la sangre antes de que llegue la policía? ¿Cuál era el temor de que la policía viera que había sangre? Bueno, preguntas más que certezas es lo que encierra el misterio en Las Heras, en la muerte de José Troncoso, este jubilado de YPF de 66 años. Atentos a lo que suceda entonces en estas fechas, ¿no? Primeros días de junio, estas pericias. Lo hablábamos un poco la semana pasada, chicos. Vieron que hay casos donde si no hay familiares que pidan justicia, la famosa presión social. Acá sí, si hubo un caso con presión social, no sirvió demasiado, la verdad. Pero con presión social fue el caso de la UMPA de la semana pasada. El caso de el hombre que acuchilló a un estudiante el martes de la semana pasada. Y nosotros el viernes, ¿se acuerdan cómo terminamos el viernes? Eran las 12:15 y en realidad eran las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana abrimos el programa diciendo que casi en la madrugada el centro de estudiantes de la UMPA había comunicado que habían liberado al agresor. Y cerramos el programa a las 12:30, me acuerdo porque era justo a último minuto, y nos llega de primera mano, en realidad se viralizó en grupos de WhatsApp de la universidad, que se suspendían las clases. Sí, martes y miércoles pasado, claro. Te sumo la información precisa, deciden suspender las actividades. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar criminalística en el lugar. Ahora, después vuelven a suspender las clases el viernes. Cuando deciden, viernes y sábado, cuando se enteran de que liberan a este hombre. A Pablo Binagui. Exactamente, Pablo Binagui es liberado, bueno, y por presión, había también un pedido por parte de los estudiantes, y che, no puede ser. Y de hecho se termina sumando a una manifestación del viernes a la tarde. Se termina sumando el gremio Adiumpa y bueno, y la decana, que fue muy cuestionada, la decana la semana pasada, porque dicen, che, ¿cómo esto pasó? ¿Cómo llegó a esta instancia? Digo la decana porque dio la cara y dio la voz, habló con nosotros entre otras entrevistas, pero digo, hay un cuestionamiento hacia la UMPA en su manera de actuar y de proceder ante este tipo de situaciones, cómo llegó tan lejos. Sí. Pero me quedé con lo que decía, con lo que hablábamos recién de presión social. Para que haya justicia en muchas veces tiene que haber esta presión social. Entendiendo por presión social gente que reclama que las cosas se hagan bien, ¿cierto? Y me huele a que lo de Las Heras, que tiene toda la pinta de ser un homicidio, si no hay pedido de justicia, ojalá no empiece a pasar como con otras muertes dudosas, donde las cosas se dilatan hasta que salen de la agenda. Vos me habilitaste y lo voy a hacer muy breve para cerrar todo policial en este bloque. ¿Está bien? La pregunta, hago dos preguntas. Bueno, una sola pregunta en realidad respecto a lo que vos decías de la UMPA. Vamos al tema UMPA, que es un tema que se ha hablado todo el fin de semana. Pasó una semana ya del hecho. Fue el martes de la semana pasada a la tarde-noche, 6:30 de la tarde. La pregunta es muy simple. ¿Por qué liberaron a este hombre? Porque este hombre anda tranquilo por la ciudad como si nada. ¿Será porque tal vez, lo hablábamos el otro día con un colega, bueno, con Beto lo hablamos el viernes pasado, decíamos, ¿será porque tal vez no hay una denuncia hecha ante la justicia? Tal vez, no sé, desconozco, no soy especialista, no soy abogado, ni mucho menos, pero digo, la pregunta es, ¿por qué un hombre puede, así como así, de un día para el otro, apuñalar a alguien y al día siguiente, en menos de 24 horas, estar preso y circulando y dando vuelta por todos lados, como si nada, en una ciudad que además es una ciudad chica, donde compartimos prácticamente todo, ¿no? Esto no es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, acá te conocés con todo el mundo, vas a los mismos lugares, digo, no sé, vos recién decías, a veces la presión social sirve. Claro, no sé el viernes si a la tarde, claro, no, por eso decía también que hubo presión social con resultados hasta ahora, no al menos los de la expectativa, que nosotros nos sumamos a esa expectativa. Sí. Nosotros el viernes pasado, a las 10:15 de la mañana, cuando abríamos el programa y leíamos, en realidad el Centro de Estudiantes de la UMPA, que en carácter de urgente, así lo decía su placa en redes, decía, liberaron a este hombre, a Pablo Binagui. Decíamos, ¿cómo puede ser? Y lo que decía por mi parte, creo que en general coincidíamos, es el hermetismo que tiene la justicia tiene que dejar de ser tal cuando hay un tema que es sensible socialmente. Es decir, no podés no decir nada de por qué liberás a una persona que casi mata a otra y que generó conmoción porque pasó dentro de una universidad con cientos de personas. El juez de instrucción del juzgado número 1 es Gerardo Jiménez, sí, que viene atendiendo otros casos sensibles muchos también. Casos y claro, justo le coincidieron en su juzgado temas de mucha resonancia en el último tiempo. Y claro, fíjate, pasaron unos cuantos días y todavía no... A ver, yo creo que el Poder Judicial, con toda la complejidad que es el Poder Judicial, vieron que uno dice la justicia, y la justicia como tal es una cosa abstracta, es una institución compleja, para mi gusto demasiado hermética,
demasiado cerrada y cuando te hablan en un lenguaje solo para entendidos. Bueno, eso tiene que dejar de ser así. Y con casos sensibles como el de la semana pasada, más todavía. Y lo asocié por esto de la presión social, en realidad, cuando decíamos lo de las eras, porque me quedé pensando, está lleno, chicos, de casos de muertes dudosas en el interior, lleno. Que se van perdiendo hasta que no sabes en qué terminó la instancia judicial. Sí. Cosas de las que no se hablan más de un día para el otro y de repente son si casos no hay súper reclamo de un resonantes. familiar o de un grupo de familiares, las cosas, se cansan con el tiempo. Sí, es cierto, es real. No me quiero ir por las ramas, se me ocurren otros casos, otras historias, pero bueno. Para concluir con el tema UMPA, lo último de lo último te digo, 3 cosas. La universidad puso cámaras, nuevas cámaras en la universidad, en distintos sectores del campus, cambió las cerraduras, como dijeron que iba a ser. Claro, hay temor, porque el tipo está libre. Claro, y además era el Esa área de es la mantenimiento. Entonces, claro, tiene acceso a todo, Claro. o sea, tenía acceso a todo. Bueno, e informó también la creación de espacios de acompañamiento psicológicos y de reflexión para los estudiantes. Ahora, después también presión puertas adentro de la UMPA. Vos lo decías, porque hubo asambleas estudiantiles. En esa asamblea salieron muchas cosas a la luz de chicos y sobre todo chicas el jueves pasado que decían, a mí me pasó tal cosa, tal situación de acoso y nadie hizo nada. Decían, hay antecedentes de situaciones de acoso, ¿no? Y que el reclamo había sido realizado formalmente, dicen. Cosa que contradice lo que oficialmente se comunicó, supuestamente, ¿no? Lo dejamos en veremos porque es algo que hay que contraponerlo, digamos. Pero lo cierto es que habló Romina Berens, que es de Adiumpa, ¿no? Ella es, ella es afiliada al gremio Adiumpa, al mismo tiempo es docente de la carrera de comunicación y ella tiene una formación profesional en cuestiones de género. Y ella dijo, textual, dijo, estudiantes y docentes no olvidan la sangre en el pasillo de la universidad, la que perdió la víctima mientras intentaba regresar al edificio hasta desplomarse debajo de la ventanilla de informática. O sea, te tiro esta frase porque digo, fue como describió es una de una manera elocuente. Absolutamente elocuente qué fue lo que pasó ahí adentro y bueno, que contrasta un poco con esta decisión de dejar libre a este hombre y algunas otras declaraciones que hubo a lo largo de estos días. ¿Sabés que de esto que vos acabás de leer ese fragmento, digo para quien le interese el tema porque es una columna de opinión, tiene bastante desarrollo, es una columna de opinión que en este caso la docente Romina Berens publicó en el medio La Opinión Austral. Sí. Recomiendo su lectura para quien le interesa como tener más detalle, porque es una serie de argumentaciones en tanto columna de opinión, pero ella y Adiumpa, el gremio de los docentes investigadores, había hecho un pronunciamiento con un par de párrafos de tono crítico a cómo actuó la universidad. ¿Y saben qué vi en grupos de WhatsApp? En nuestro caso, junto con Nica, somos egresados de la universidad, de la UMPA, ¿no? Entonces uno, aunque sea medio de rebote, algunas cosas te llegan, ¿viste? De ex compañeros, de egresados y cosas así. Y veía que se está compartiendo. No lo voy a detallar ahora porque es un documento de 11 páginas, pero vieron que hay un documento ya formalizado de la universidad de cómo proceder ante estas situaciones. Y lo que se está haciendo es compartirlo en grupos de WhatsApp para divulgar, cuáles son, a ver, si sos alumno, si sos un trabajador universitario o los llamados no docentes, que son los que no dan clases, administrativos y demás, de volver a divulgar ese documento para saber el protocolo de cómo proceder ante estas situaciones. Eso estuvo circulando bastante, me consta por algún grupo en el que estoy allí de la carrera de comunicación y el tema está en agenda y hasta donde sabemos Pablo Binagui está libre, el juez no explica por qué y ya pasaron unos cuantos días. Y leí también que la UMPA tomó una serie de medidas de restricción, es decir, para que el agresor no tenga acceso a la universidad, en vista a una desvinculación laboral. Lo digo en estos términos así medio rudimentarios porque no recuerdo el concepto, no tengo el artículo frente a mis ojos, pero leí este fin de semana que la cosa en términos institucionales de resguardo va por ahí, es decir, una futura desvinculación laboral y limitaciones, restricción al acceso, ya hecho pedido a la justicia formalmente. Quiero creer que eso ya está vigente, quiero creer. Pero que lo explique el juez. 11 de la mañana, 55 minutos, separamos con un poquito de música, ¿te parece bien? Abrimos la ventana brevemente para recordar los datos del tiempo, para que tengas en cuenta la primera escarcha del año, hoy 27 de mayo, 2 grados la temperatura
7 grados la máxima pronosticada para hoy. Posiblemente por la tarde se abra el cielo. Siempre sale el sol, amigo. 1 grado bajo cero la mínima pronosticada para hoy. Humedad 95% en este momento. Me pongo loco. Hola chicos, buenos días. Hoy sí que es un día de miércoles, literal. Está feo. Amanecieron todos los autos congelados, con una escarchilla arriba. Está frío, así que ya comenzó el invierno. Chicos, yo, bueno, ya tengo mis años acá y he pasado inviernos y fríos feos y fuertes. Yo le sacaba toda la escarchilla al auto, tenía una palita de plástico, una palita chiquita de plástico para rasquetear los parabrisas, las lunetas. Y a veces le tiraba agua no caliente, apenas tibia, apenas. Y después obviamente ya lo dejaba calentar porque si no, no podés salir tampoco en marcha con un auto así en frío, y más cuando escarchó, tenés que calentarlo. Entonces, todo ese rasqueteo que yo le hacía, después ayudaba a la calefacción del auto a que se disuelva más fácil. Y después sí, como dijeron, el cartón, ponerlo en el parabrisas de adelante, de atrás, agarrado con los limpiaparabrisas. Eso ayudaba mucho porque no se escarchaban ni se congelaban los vidrios para nada. Y después una tarjeta vieja, como ya también dijeron, una tarjeta vieja que sirve también para sacar toda la escarcha de los vidrios. Eso después con el tiempo yo siempre tenía en el auto, una tarjeta vieja. Y bueno, la calefacción siempre ayuda. Vas calefaccionando y vas limpiando con el limpiaparabrisas. Igual chicos, en invierno el auto hay que calentarlo bastante. Para que no se estropee el motor igual, así que bueno, ese mismo calor hacía que se termine de disolver todo lo que estaba, toda la escarchilla de los vidrios. Más allá del rasqueteo que uno le hacía, lo que quedaba se terminaba de disolver con el calor. Así que bueno chicos, ya son muchos años que tengo de gallegos, así que bueno, esa fue mi experiencia. Chicos, que tengan un lindo día, a pesar del clima. Siempre trato de seguirlos porque a veces por una cosa o por otro, porque es algo, no los puedo seguir, pero me encanta su programa. Gladys 886. Buen día chicos, ¿cómo están? Yo siempre fiel al cartón, obviamente que por el lado de afuera, Rodri, me hiciste reír con tu pregunta. Fue muy natural, me encantó. Siempre fiel al cartón y bueno, y a la tarjetita, alguna tarjeta que no uses, siempre tenés que dejar a mano. Y hace como 2 años empecé a implementar la noche anterior un poquito de alcohol con limpiavidrios y agua. Le roceo de la noche anterior y bueno, y siempre, obviamente, el cartón. La macana es que si por ahí el viento te voló el cartón no te olvidaste. O igual pasa que un día le pusiste cartón y no escarchó, bueno. Pero no, eso. Agua caliente sé que no porque destempla. Y el alcohol puro, bueno, te joden las escobillas y eso. Pero bueno, los que somos de acá sabemos que tenemos que vivir y convivir con eso. Quiero participar, soy Mariana 840. Que tengan lindo día a todos. Buenos días, los últimos 3 dígitos míos son 331. Bueno, lo que nosotros hacíamos siempre desde que comenzamos a tener auto, porque comenzamos a tener auto tarde, fue poner cartones y siempre tratar de levantarse temprano para poner el auto en marcha con tiempo. Ahora con lo que está la nafta, no sé si podemos darnos esos lujos, aunque sí hay un tiempo de marcha que hable. Una cosa que sí hicimos fue poner una latita con alcohol adentro del auto, encendida, para que se caliente rápido. Cuando salíamos por ahí a la costanera, la noche de invierno, una locura. En fin, eso. En Santa Cruz no podés no ser precavido, siempre tenés que poner algo. Cartones siempre le puse a mis autos y lo hago aún en días muy, muy fríos, porque uno se da cuenta cuando va a bailar fuerte. Cuando está lloviendo, por ejemplo, como está lloviendo aquí en Los Antiguos, que llovió todo el día de ayer y parece ser en toda la semana, entonces no es necesario. Pero cuando uno piensa que bailar y suele ocurrir muy fuerte, bueno, hay que hacer algo y poner cartones es lo mejor. Y yo siempre le saqué con alcohol, no sé, también con las tarjetitas viejas de crédito, por supuesto. Así que bueno, un cariño para todos y los sigo escuchando. Adiós, que estén muy, muy bien. Si te encontrara
chicos, me gusta el programa, los escucho cada vez que puedo. Estoy caminando por el centro, la verdad que está bárbaro, no hay viento. Mientras camino los escucho a ustedes. Otro tema, ¿se puede pedir un poco de poder de síntesis a los oyentes que participan? 402, es solo para colaborar. 402. Que vos estabas y que siempre me esperabas, vos me esperabas, ahora que te... Nos hiciste reír, nos sacaste una carcajada, Oscar. La verdad que sí, tenés razón, es verdad. Tenemos que pedir como un tope máximo de audios, digamos, 40 segundos máximo, pone, ¿no? Como para que puedan entrar todos, más que nada, porque si no queda mucha gente afuera. Le mandamos un beso a Oscar, le mandamos un beso a Esther, que dice buen día, equipo, que nos quería pedir un saludo para su hija, para Malvina, que hoy está cumpliendo 20 años y es oyente del programa. Malvinas, que ganó Buen Apetito la semana pasada y no se animó a salir en la foto. ¿Se acuerdan? Yo dije que era una oyente adolescente. Sí. Bueno, ya es adulta, Malvina. 20 o sea, sigue siendo años. jovencita, ¿no? Entre nuestra audiencia se cuenta entre los jóvenes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, 20 añitos! ¡Qué grande! Muy bien. Le hablo como si fuese una niña, pero bueno, tiene 20 años. Lo es, de hecho. Silvia, le mandamos un beso grande. Dice que está en Mendoza, que hay 19 grados en Mendoza en este momento. Que es lo que le preguntábamos hace un ratito. Claro, ¿cómo está el clima en la cordillera? Claro, Mendoza bastante más arriba que los antiguos Hiperito, ¿no? Anotamos a Margarita, que participó, a Margarita Alvarado. Anotamos también a Juan Tornú, que nos da su consejo. A María y a Lorena Aro, nuestra compañera que está escuchando. Le mandamos un beso grande. También está anotada Fátima, Susana del barrio Fátima. También está anotada con sus últimos números del DNI. Ya saben, háganle caso al oyente, que los mensajes no sean tan largos. Se impacientó, ¿no? Dijo, che, loco, manden mensajes más cortos. Mi programa de radio favorito de las radios porteñas es Pasaron Cosas y tiene un límite de hasta 10 segundos. A mí en 10 segundos no te digo ni buenos días. Pero claro, los porteños tienden a tener más síntesis que los... Nosotros somos más pueblerinos, ¿no? Hablamos más largo y tendido. En 10 segundos no hacemos nada. Bueno, no digo que sean 10 segundos, pero que no sean 5 minutos. Ese sería, ¿no? Buscar un equilibrio. La palabra que no me salía, lo que está circulando hacia adentro de la comunidad de la universidad es el protocolo de actuación institucional ante situaciones de violencia de género. Esto es el protocolo que ya existe de la universidad, así se llama, Protocolo de Actuación Institucional ante Situaciones de Violencia de Género, que recién lo tenía acá a mano y se me chispoteó y no lo dije con el nombre apropiado. Esta canción que sonó recién es el Diego haciendo jueguitos. ¿Vieron el video, no? A no ser que seas un marciano, es el Diego haciendo jueguitos. Sí, en la previa de un partido por Copa UEFA, año 87, si no me equivoco, ante un conjunto alemán de... no era el Dortmund, sí, el Borussia Dortmund, era contra un conjunto alemán. ¿El Napoli no juega él? El Napoli ante Borussia Dortmund. Me parece que era previa a Copa UEFA, no sé si era final o semifinal. Y el tema es de una banda holandesa llamada Opus. Claro, recontra clásico. No sé si es banda holandesa o austríaca, me entró la duda, me parece que es un austríaco. Ahora que venís con los países, esto tiene que ver con el capítulo 12 de la historia de los mundiales en la voz de Héctor Nica Mancilla. Van a ver ustedes imágenes en YouTube también. Hoy estamos en México 86, tremendo mundial, Nica, para los argentinos. Tremendo mundial, y le quiero dedicar este micro a mi primo Fabián Pérez, que está en la ciudad de Río Grande. Arriba ese ánimo, no sé qué, andaba medio pachucho, pero le mando un saludo grande a Fabián si nos está viendo o escuchando desde la ciudad de Río Grande. Bueno, llegamos, 13ª cita mundialista del fútbol mundial, llegaba el Mundial de México 86, pero yo te conté hoy, y les conté a ustedes, que en la previa no iba a ser México, en la previa no iba a ser el Mundial, no se iba a disputar en México. ¿Por qué? Porque en Congreso del año 74 la FIFA le otorga la plaza para organizar o ser sede del Mundial 1986. Yo le dije a un país, ¿no? Un país sudamericano, a Colombia. ¿Qué pasó? Colombia fue designada y bueno, se creó a través de una especie de AMPERO de Colombia, de ente de autártico mundial 86, sería un ente Colombia, donde participaban las empresas.
porque la condición que le había puesto FIFA para hacer sede de un mundial es que tenían que tener al menos 12 estadios que superen la capacidad de 60.000 espectadores, mejorar conexiones aéreas, conexiones vía terrestre y el tema de la hotelería. Esto lo había puesto FIFA, ¿no? ¿No llegaron? No, corría el año 82 y el presidente de aquel entonces no era ningún dictador, nada, un presidente democrático elegido por el pueblo colombiano, se llamaba Belisario Betancur. Anunció la renuncia oficial a ser sede del Mundial, argumentando que las exigencias del evento no beneficiaban al país y el presupuesto debía destinarse a otras necesidades sociales. El sueño mundialista de Colombia se terminaba con una frase que decía Belisario Betancur, el presidente de Colombia en aquel año 82. El Mundial debe servir a Colombia y no Colombia al Mundial, cediéndole así la plaza a... Se habló de Estados Unidos, se habló de Brasil, pero le faltaba infraestructura todavía a Brasil en aquellos años, ¿no? Y bueno, se le ofrece a México. México tenía la infraestructura, de hecho había sido sede en el Mundial 70, había sido con anterioridad sede en los Juegos Olímpicos del Distrito Federal. Bueno, acepta México. ¿Y qué le pasa a México? Un año antes de que se realice el Mundial, sufre un terremoto importante en la Ciudad de México. Se ve muy afectado, más de 10.000 personas fallecieron en aquel terrible terremoto que afectó al país. Qué curioso que lo mismo le pasó a Chile, que nos contaste la semana pasada en Historia de los Mundiales. Exacto. Antes del Mundial en Chile también sufrieron, en ese caso, el terremoto más grande de la historia. Sí. ¿No? Bueno, de todas maneras, México llega a organizar muy bien este mundial, y el puntapié inicial se da el 31 de mayo entre el 31 de mayo se da el partido que todos recuerdan, que juega el último campeón, en este caso Italia ante Bulgaria, que compartían el grupo A, donde estaba Argentina y Corea del Sur, que volvía a disputar mundiales después del año 54. El conjunto de Corea del Sur, junto con Maradona, junto con la Argentina Maradona, junto con Italia y Bulgaria, eran los artífices de la zona 1. Nica, una pregunta, sí. ¿Los mundiales tienen que jugar siempre el último campeón en el primer partido o no? Se estilaba. Ah, ok. Eso cambió a partir del Mundial 2006. Ahí va. Okay. A partir del 2006 se dejó de jugar el último campeón. Claro, por eso Argentina no abre el Mundial ahora. No, exactamente. El 11 de junio, no. ¿Cierto? Bueno, 24 selecciones acuden a este Mundial. Se amplía lo que había sido España 82, de las 16 se pasa a 24. Un total de 52 partidos. La mascota de este Mundial es un chile, un ají, que lleva el nombre de Pique. Y el balón oficial es de Adidas, en este caso el Azteca. Se denomina ese balón, que tiene la particularidad de ser impermeable y de durabilidad, y brinda mejores rendimientos en los campos de juego duros con mucha humedad y grandes alturas. Porque en México hay lugares que hay alturas, ¿no? En este mundial se destacarían como figuras, o en la previa estaban llamadas a ser figuras en esta cita mundialista, el brasilero Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico, el doctor Sócrates, también brasilero, Michel Platini, el inglés Gary Lineker, y el español, el buitre, Emilio Butragueño, quienes resaltaron significativamente, pero todo esto quedó eclipsado por Diego Armando Maradona, que en el segundo mundial alcanzaba el cenit de su carrera futbolística o de su habilidad, ¿no? Genio, demonio y ángel a la vez, héroe y villano a la vez, ¿no? Las hizo toda Diego en este mundial.
el gol con la mano y el gol más hermoso del mundo, el que se lo hace a los ingleses, ambos se lo hizo a los ingleses en ese partido de cuartos de final. Bueno, este mundial, la final se iba a jugar en el Estadio Azteca, que pertenece a una importante cadena a la cadena Televisa, ¿no?, de México. Decíamos, en este mundial, 24 equipos participantes. Por ejemplo, se daban algunas vueltas a las citas mundialistas. Corea del Sur, 32 años después, había sido en el 54 su última participación. Nuestros hermanos del Paraguay, luego de 28 años, volvían a ser mundialistas. El elenco lusitano de Portugal, después de 20 años, habían estado en el Mundial 66 con Eusebio y la Pantera Negra, ahora volvían. Marruecos volvía al Mundial, Uruguay y Bulgaria tras 12 años. Tenía 3 debutantes este Mundial, la República Canadá, la selección canadiense, el conjunto de Irak, representando a Asia. Irak, después tengo una historia para contarle muy, muy triste. ¿Una historia que es una bomba? No, historia de aprietes, de castigo a los jugadores por parte de, te la digo cortita, es Uday Hussein. Uday Hussein era el hijo del dictador Saddam Hussein. Después de a la vuelta del Mundial los castigó a los jugadores porque no haber cumplido una tarea decorosa. Otra que el Congo. Otra que el Congo, otro que Mobutu Sese Seko. Y Dinamarca, la dinamita roja de Europa se lo catalogó a esta excelente selección. Jugaba muy lindo Dinamarca. Preben Elgier Larsen, Morten Olsen, Brian Laudrup, entre algunas figuras. Muchos jugaban equipos de la Premier, que sería la Premier League inglesa, el Barcelona y en el Bayern Múnich. Un elenco que terminaría yéndose temprano en el Mundial, pero que dejó una linda huella. Bueno, decíamos, este Mundial también tenía la particularidad que estaban todos los campeones del mundo. Estaba Uruguay, que volvía después de Alemania 74, estaba Italia, la vigente campeón, estaba Alemania, estaba Brasil, estaba Inglaterra y estaba Argentina. Todos los campeones mundiales lo tenía la edición México 86. Bueno, decíamos, Argentina compartió el grupo A junto con junto con Italia, la actual campeón, la defensora. Que había ganado en el 82. Había ganado en el 82 de la mano de Paolo Rossi y Enzo Bearzot en el banco de suplentes. Italia debuta o abre el Mundial empatando 2-2 con el conjunto de Bulgaria. Argentina produce o debuta en el Mundial ganándole a Corea del Sur en un partido donde fue muy, muy raspado, ¿no? Valdano 3-1 fue a Corea del Sur. Valdano a los 6 abría el marcador para la Argentina, a los 46 ampliaba Jorge Valdano, ponía el transitorio 3-0 Ruggeri, a los 18 la complementaria, y Park, uno de los tantos Park que siempre han conformado la selección de Corea del Sur, a los 73 ponía el descuento de lo que marcaba el debut triunfalista de Argentina en México 86 ante Corea del Sur. Perdón, me quedé pensando, ¿cómo que los Park que es un apellido Park, común en Corea? Sí, es como decir los Pérez. Claro, los Gómez. Los Gómez de Corea. Los Lee serían los Gómez, los Park serían los Pérez, una cosa así. O los Fernández. O los Fernández, sí. Mirá vos. Sí. Qué curioso, perdón, ¿no? Pero me quedé con ese detalle. Y el 5 de junio del año 86, al mediodía, me lo acuerdo de este partido, Italia y la Argentina se enfrentaban. Altobelli en un penal discutido marcado por el árbitro neerlandés Kaiser, ponía 1-0 a Italia arriba, pero Diego Maradona con un gol donde su compañero de equipo en el Napoli, el arquero Garelli, hizo vista gorda y se le entró la pelota por un costado. Ahí puso el 1-1 con el cual italianos y argentinos igualaron. En
por la segunda fecha también Corea del Sur y Bulgaria igualaban 1-1, todo quedaba supeditado al tercer choque, en el cual Argentina vencería con goles de Valdano a los 3 minutos y de Burruchaga a los 76. Sik hizo Argentina 2-0 a Bulgaria y clasificación a la ronda de los octavos de final, donde la historia se cobraría revancha para la Argentina. ¿Por qué? Porque nos enfrentaríamos nada menos que ante la celeste uruguaya, que había clasificado como una de las mejores terceras en su grupo, y en segunda fase la Argentina con un gol de Pedro Pablo Pasculi en un partido donde tuvo más hacha y tiza que otra cosa, clásico sudamericano, uno de los clásicos más añejos del fútbol nuevo moderno de la FIFA. Argentina vencía 1-0 a Uruguay y tenía en la órbita ya se ponía Inglaterra en el radar. Esto por la segunda fase. Argentina derrotaba a Uruguay 2-1. En otro de los grupos o de las zonas, decíamos, yo les mencionaba la Dinamarca de Preben Elgert Larsen, que era el equipo sensación, y era el equipo sensación porque Dinamarca arrancó el Mundial de México 86 venciendo así tranquilamente o parsimoniosamente 1-0 a Escocia. Pegaría el batacazo o daría que hablar la selección danesa el 8 de junio del 86 al golear chicos, al golear a Uruguay 6-1 con goles de Larsen a los 11, a los 67 y a los 80, Soren Lerby a los 41, Michael Laudrup a los 52 y Morten Olsen a los 88. El único descuento luego para la selección charrúa lo haría un tal Francescoli a los 45 del primer tiempo de penal. Tranquilo, Enzo, que en River te va a ir bien. De hecho, ya le estaba yendo bien. Posteriormente, en su tercera presentación, el conjunto danés venció 2-0 a Alemania Federal, que a la postre sería finalista. Todos decían, Dinamarca, la dinamita roja, la sensación, uno de los cucos del Mundial. Se determinaría la pólvora a la dinamita, a Dinamarca en los octavos. ¿Por qué? Porque debería enfrentar a una selección que alternaba altas y bajas en el fútbol a España, y España se despachó en la ciudad de León con un categórico, en Puebla, con un categórico 5-1 y lo dejó afuera la sensación del Mundial. Lo 86. pasó por arriba. Lo pasó por arriba. Otro de los equipos que comenzaba a ser sensación por aquel entonces era Bélgica, con un equipo de jugadores realmente destacables como Jan Schuleman, Peter Gerrit, Vincenzo Sifo, que a la postre sería elegido el mejor jugador joven de esa contienda del Mundial. Bélgica en tiempo suplementario derrotaría a la Unión Soviética 4-3 y posteriormente en los octavos de final dejaría afuera, en los cuartos de final dejaría afuera de la competencia a esta España que venía de golear a Dinamarca. Tras un empate 1-1, 5-4 desde el punto penal, Bélgica le diría: hasta aquí llegaste, España, chau, volvete a tu casa. Todo en su idioma, ¿no? En su Vos idioma, lo estás traduciendo exactamente. Sí, para yo lo estoy facilitar a los traduciendo. oyentes. Y otro equipo que marcaba y siempre infunde miedo, Brasil. Brasil no tuvo contemplaciones, 4-0 a Polonia y se alzaría a los cuartos de final, donde esperaría rival, porque Francia e Italia y Francia tenían viejas cosas para dirimir, pero las dirimiría todo un tal Michel Platini. 2-0 de Francia sobre Italia, y Francia sería rival de Brasil
en los partidos por lo que es la ronda de cuartos de final, en uno de los mejores partidos que protagonizaron en ese Mundial 86. Francia y Brasil igualan 1-1 en el tiempo suplementario, en el tiempo reglamentario, perdón. En el tiempo reglamentario, Zico erra un penal para Brasil, Michel Platini erraría un penal en la tanda que habría después de la prórroga. 4-3 pasó Francia, dejó afuera a Brasil y ese día lloró hasta Carlitos Chaplin por la caída de Brasil. Alemania no tendría necesidades o mayores problemas de dejar afuera a Marruecos 1-0, se vería las caras posteriormente ante el local, ante México, serían 0-0 en la suplementaria y en los penales 4-1 Alemania sobre el local. De esta manera se armaban los cuadros de estos definiciones de cuartos de finales. El día 22 de junio, si no me equivoco, era un sábado del año 86, Argentina recibía a Inglaterra y muchas cuestiones pendientes en la patria futbolera y de lo que había dejado la contienda triste y dura del año 82, bélica, ¿no? Hace un rato dijiste que recordás Argentina e Italia haberlo visto. ¿Es el primer partido que recordás de la historia de tu historia de los mundiales? No. ¿El 78 lo recordás bien? Algunos partidos, sí. Claro. ¿Cuántos años tenías? No, o sea, tenía 5 años. Porque, ¿te acordás en serio lo que viste a los 5 años? Sí. Mirá, qué bueno, porque claro, ya eras adolescente en México 86. Sí, y pensaba, claro, 82, pero digo, en el 82 a Argentina le fue mal. Ya nos lo contaste eso ayer, sí. Perdió con Italia, perdió con Brasil, sí. no le fue bien. Y pensaba, Nica, que en esta historia que venías haciendo de que empezó en 1930, ya estamos en una historia contemporánea donde mucha gente tiene su historia o su anécdota para contar. Ahora cuando llegue el tiempo del Mundial, seguramente nuestros oyentes van a participar en eso, ¿no? Pero vos te acordás del partido contra los ingleses. Sí, yo me acuerdo del partido contra los ingleses. Un partido que comenzó picante, como había sido toda la previa, ¿no? Y por lo picante que también se vivía en las tribunas, estaban los hooligans, estaba la barra argentina, y estaba el condimento de que ya habían habido antecedentes previos a choques entre ingleses y argentinos, ¿no? Por fútbol. En el año 84 Independiente venció en la Copa Intercontinental al Liverpool inglés 1-0 con gol de Percudani. ¿Ese lo viste? Ese no. Sos hincha del rojo, ¿no? Sí, pero no lo pasaron. Ah, mira. Por la hora. Mira, ¿y qué? ¿Te enterabas Sí, por el diario? Por el diario. ¿Escuchabas la radio? Sí, la retransmisión después Claro. de algunas imágenes. Pero bueno, ahora era otra cosa, ahora era la selección, ahora era Maradona y tratar de alguna manera enmendar o tener un sesgo de revancha a lo acontecido en lo bélico, en el año 82, ¿no? En Malvinas. La revancha pasaba por ahí. Y bueno, un Diego Armando Maradona pletórico conseguiría en primer lugar una jugada donde el árbitro de aquel partido, que era sudafricano, no se percató de la mano de Dios. Claro, la mano. Y ese 1-0 posteriormente el conjunto de Inglaterra, que tenía muy buenos jugadores como Gary Lineker, entre algunos, equilibraría las fuerzas o tendría a mal traer a la defensa argentina, pero de todas maneras un partido también áspero, muy disputado, donde le costaba mucho a los ingleses, de hecho, contener la marca o hacerle marca en la individual a Diego Armando Maradona, ¿no? Un partido donde a Valdano se lo marcó bastante, donde sabía el técnico Robson a quienes tocar y a quienes cómo jugaba un poco la Argentina, ¿no? Pero de todas maneras, Diego Armando Maradona
se encargó de alguna manera de ser genio y figura en ese partido y de llevar a la Argentina a semifinales en un partido pletórico de gloria, y marca el gol más lindo de la historia de los mundiales, ¿no? Esa jugada, esa pilada que dejó desde los Beatles hasta a la reina de Inglaterra, a cuánto pirata se le cruzó en el camino, lo dejó apiado para dejar desahuciado sin oportunidad de hacer ningún tipo de defensa de su arco a Peter Shilton, el golero inglés, golero del Tottenham, que hasta el día de hoy sigue llorando por cuál canal de televisión británico se lo invite para hablar de aquel partido, sigue llorando y diciendo que lo de Maradona es una estafa, que bueno, en fin, él siente. Pero yo venía que, a 100 por hora. Claro, no, sigue llorando Peter Shilton por aquel segundo gol y por aquel primero, más todavía por el de la mano. Y como bien dijo, bueno, aquella vez el barrilete cósmico. Exacto, ahí apareció el barrilete cósmico. El relato del barrilete cósmico. Exacto. ¿La semi cómo fue, Nica? Porque la semi, se recuerda sí, el cuartos porque se le ganó a Inglaterra como se le ganó, y después es campeona del mundo. Pero quizás en la memoria de muchos dicen, che, ¿y la semi cómo fue? Bueno, la semi se pasó a jugar con Bélgica. Bélgica tenía grandes jugadores, como ya dijimos, como los hermanos Vercauteren, Jan Scheuleman. Tenía un conjunto de respeto, el conjunto belga. Bueno, se lo derrota 2-0 con un golazo de uno de ellos. Otro golazo de Diego Armando Maradona, el segundo que le convierte al golero Paf, del golero de Bélgica. Fue a los 51 y a los 63, Diego Armando Maradona puso el zig-zig Argentina a la final, y por la otra semifinales Alemania Federal vence 2-0 a Francia en tiempo también neto de juego en los 90. De esta manera todo queda supeditado. Por primera vez se enfrentarían en una final del mundo argentinos y alemanes. La segunda final consecutiva para Alemania, y lo otro está escrito, está dicho, el 29 de junio al mediodía. Argentina se llenaría de gloria. A los 23 el Tata Brown con un golazo, y terminó jugando con la camiseta agujereada, sosteniendo su brazo derecho. A los 55 Valdano aumentaría el 2-0. A los 73 Karl-Heinz Rummenigge, una figura que había descollado en el Mundial de España 82 y lo hacía ahora en Alemania 86, ponía el descontaba para Alemania. A los 80 Rudi Feller, o Rudi Voller, como se escribe, B con diéresis sobre la O, ponía el 2-2, y en el minuto 83 aparece una jugada mágica y la escapada en los pies de más de 30 millones de argentinos de Jorge Burruchaga para poner el 3-2 y el triunfo de Argentina ante Alemania Federal. Arbitraje hoy sería medio raro, no se daría. El arbitraje Arpifilo, el brasilero Arpifilo, un brasilero, fue el encargado de dirimir lo que pasaba entre Argentina ¿Y por qué decís que hoy y no Alemania? se daría? Porque es del mismo continente. Ah, ok. Es del mismo continente. O sea, se busca que no sean de confederaciones, sí, se busca más neutral todavía. Terminaría el Mundial 86 consagrando a Diego Armando Maradona como el mejor jugador del mundo. 5 tantos, por diferencia, por handicap, por una medición que hizo la FIFA en aquellos entonces, aquel año. El título de goleador o de artillero sería para el inglés Gary Lineker, por algunas cosas que sacaron o depuraron más. Maradona igual hizo 5 goles. Bueno, el jugador joven revelación, ya lo dijimos, había sido o fue un centro delantero belga, Vincenzo Sifo, el jugador destacado por la FIFA. De esta manera Argentina llegaba a su segundo título ecuménico. 3 datos de color. Buenos días, gente.
El relato de Víctor Hugo Morales habla de barrilete cósmico porque Víctor Hugo Morales tenía una especie de pelea con Menotti que duró bastante tiempo y Menotti había dicho que Diego era un barrilete, como que a veces subía y a veces bajaba, como que no era regular en su rendimiento. Entonces Víctor Hugo tomó esa declaración y después la convirtió en parte de su relato. La camiseta del gol a los ingleses es una camiseta única, que no hay réplicas ni más juego porque fue comprada en México. Comprada en el mercado de Tepito, que sería como 11 o La Salada en México. Hecho en la concentración del Club América, donde concentraba Argentina. Exacto, fue confeccionada ahí y esos son 2 datos de color y me quedaba un tercero que... en el gol de el Tata Brown sucede algo que hoy quizá haría que anulen el gol. El Tata Brown se impulsa en Maradona, de hecho si ven la foto del gol del Tata Brown, cuando cabecea Maradona está volando por el aire porque el Tata Brown se apoya en él para ganar al... ¿Cuál jugada de un line de un line de rugby, exactamente. Gracias, Juli. Gracias por tus aportes, como vos. siempre. Bueno, así pasaba el Mundial 86, chicos. México 86, capítulo 12 de la historia de los mundiales. Y mañana afrontaremos un Mundial con mucha melancolía. Totalmente, subcampeonato de Italia 90. Italia 90. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas se cosas dijeron sobre este Mundial? ¿Qué hubiera sido si Argentina llegaba con 1 o 2 delanteros más que la emboquen, ¿no? Igual mañana vamos a escuchar la canción más linda de todas. Acá También. estamos escuchando la de México 86. Sí. Mañana vamos a escuchar la canción más linda de todas, ilustrando la columna, que es la de Italia 90, ¿cierto? Son las 12:31. Estamos cerrando el programa con algunas cosas en el tintero. Voy a hacer un repaso al trote de mensajes de oyentes. Y por otro lado, en la consigna, Rodri, vos también tenés los oyentes que se han ido sumando, porque el regalo es ahora. Así es. Cuando vos digas que hagamos el sorteo ahora o hacemos la lectura de mensajes, como digas. Mensajes de actualidad y a quienes ya cumplí con todos. Ok, así o sea que por la consigna no hay más. Por la consigna no. Mensaje de sorteo quiero decir. Mensaje de jojeo, exactamente. Bien, entonces, tengo un par solamente, pero gracias a los oyentes que están atentos, porque había una pregunta de un oyente que decía: che, ¿cómo andan las asambleas docentes de base? Le agradecemos a Marcos que nos apunta. Por supuesto que las compañeras y compañeros participaron de las asambleas y el reclamo no es solo del sector docente, sino de toda la provincia, hasta de los petroleros, sector del que proviene el gobernador. Lo único que se pretende es deslegitimar el reclamo para ocultar que tienen la capacidad para dar respuestas, esas que prometieron en la campaña. En lo personal, confío que ante la profundización del ajuste, la reacción será popular. Y nos completa el oyente Marcos Nahuelgar: no asombra que Vidal ataque a Dossac. Él fue un gremialista que jamás defendió a los petroleros ni desarrolló un plan de lucha en defensa de sus afiliados. 4.000 despidos se dieron en su gestión. Vidal usó al gremio para llegar a donde está, no llegó por ser un luchador. Están pasando cosas en la Cámara de Diputados. Lo voy a decir en una línea, gracias a quienes nos mandan información desde allí. A la tarde va entonces el jefe de gabinete con el ministro de Economía por el tema toma de deuda de hasta 600 millones de dólares. ¿Saben qué se está discutiendo en la Cámara de Diputados? Anotemos este tema: reforma electoral. Tuvo hoy un plenario de comisiones. Mañana pasamos información en limpio. ¿Vieron que en medio de todo esto estaba la vuelta de Eduardo Sosa como procurador? Sí, bueno, ¿qué se dio un eso? despacho de comisión hoy. Como estamos cerrando el programa, lo dejo ahí de título. Si consigo una informe de primera mano, la paso para la redacción del diario Nuevo Día. Tarea para la casa y para seguirla mañana. 4 grados la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz. El cielo está completa, mayormente nublado. Vas a empezar a ver que hay una resolana de a poquito. Se está asomando el sol. Puede ser que se abra el sol para hoy. 7 grados la máxima y 1 bajo cero la mínima para esta jornada de miércoles 27 de mayo. ¿Qué tenemos para regalarte entonces a vos que participaste y nos contaste tus técnicas para sacar la escarcha del vidrio del parabrisas a la mañana y salir rápido cuando estás apurado? Que igualmente manejar en la escarcha apurado, yo creo que igual, no sé, ese día hay que levantarse temprano, hay que hacer el esfuerzo. Pero bueno, las técnicas están, tarjetas de débito, cassette, disco de CDs, la pava también, aunque un poco peligrosa. Nos han contado muchísimas, muchos han coincidido y otros no tanto. Pero bueno, todos han participado
Y han mandado mensajes a través de YouTube también y a través de WhatsApp al 1551 6051. Vamos derecho al sorteo. Tenemos un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Nucha, señores, tiene entonces el almuerzo para... Y ahora sí, vamos con el sorteo derechito. ¿Cómo estás con Michael Jackson, Justo el mes del estreno de la película. La fui a ver, después les cuento. Algún día les voy a contar. Muy buena. Nica, discúlpame, ¿no? Sí. Que te critique en vivo, mejorá Sí. ese agudo, porque recién es un caniche, Nica. Eso no es Michael, es un caniche que se metió en el estudio. Es Perdón Miguel. que te lo diga así, Miguel. ¿no? Pero vas a ser víctima de Brian. Miguel Jackson. Brian, haz lo tuyo. ¿Viste? Ataque Brian, ya Miguel está. Jackson. Ese Miguelito Ah, olvidate. Jackson. Está bien. Es Perdón. un pichicho lo que hizo. Bueno, señores, vamos derechito, vamos a sorteo, dale. Tenemos muchísimos participantes, rapidito, vamos a definir en lo la ganadora. A ver quién va a morfar de arriba, Gratarola, Anucha, con alguien, porque es un almuerzo para 2 personas. A ver, señoras y señores, el ganador o la ganadora de el almuerzo para 2 personas en Nucha es... Margarita Alvarado, que participó en YouTube, que mandó un mensajito, entró ahí entre los últimos. Margarita, felicitaciones, te llevas entonces el almuerzo para 2 personas. Vamos todavía. Después nos tenés que mandar una fotito, vayas con quien vayas. Yo la conozco, Margarita. ¿La conocés, Así que Margarita? me imagino con quién va a ir. Le mando un beso enorme. Y bueno, tiene que ir con el DNI, eso sí. Y tiene una semana para retirar el premio. Está anotada en la lista que tenemos, ya está anotada, aviso para el equipo, está anotada en la lista De en el ganadores. Excel, en la lista de ganadores, así es. Buen provecho, Margarita, y buenas tardes a ustedes, queridos oyentes. En la producción ha estado Sandro Díaz, nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, en el móvil, conduciendo Buenos Días Malvinas, y recién con estos datos, aportes, mirá vos, no sabía lo de Barrilete Cósmico, del relato de Víctor Hugo Morales. El profe Nica Mancilla, no te lo había dicho hoy, profe, Rodri Arredondo y mi nombre, quien les habla, Leandro Dolan, hacemos junto a Rodri Poloni, que ahora sigue con la pela Laura Androna, en un rato empieza Siempre Llegué Tarde, desde el streaming, nuestro comandante Brian Álvarez. Que tengas buena tarde, Brian. Lluvia de corazones. Bueno, igualmente. Gracias, hincha Cada de- quien se despide como de quiere. estudiantes. Cada quien se despide como tiene ganas. Chicos, ¿nos reencontramos mañana? Nos encontramos Nos mañana, vemos mañana. como siempre, después de las 9:30 en la 100.9. Nos reencontramos en YouTube también. Gracias por acompañarnos. Vístanse de verde y quédense acá, porque enseguida llega Laura Andreone y Siempre Llegué Tarde a partir de la 1 de la tarde. It just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. You have to play fair. See, I don't care, but I know she ain't gonna wanna share. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was